Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato Extra, Gato de Domingo, donde, como usted sabe, los domingos, pues habitualmente los empleamos para tratar de entrar un poco más a fondo en las cuestiones que han ocupado la actualidad de la semana. Porque por encima y por debajo del titular, que es verdad que a las 24 horas se nos olvida a todos, a nosotros también, ¿verdad?, hay reflexiones que es preciso hacer, aunque solo sea porque son los que van a marcar la semana siguiente, porque hay cosas que siguen tirando. Por ejemplo, hoy vamos a ver dentro de un rato con Fernando Paz y con Carlos Esteban las elecciones en Polonia, que son importantísimas, por lo menos para cualquier persona de derecha o de centro derecha. Le doy solo un dato. En Polonia, los jóvenes de 18 a 29 años, el 82% de ellos, repito, el 82% de los jóvenes de 18 a 29 años votan o centro derecha, o derecha democristiana, o derecha conservadora, o derecha populista, o extrema derecha. A la izquierda van apenas el 8,5% de los votos de los jóvenes. Es para, en fin, interesarse por el asunto. ¿Por qué es así? Porque Polonia es el paraíso electoral de la derecha europea. Hablaremos también, bueno, pues es que este fin de semana, no, el que viene, será la segunda vuelta de las presidenciales. Y Duda, que es el candidato de Ley y Justicia, la derecha nacional católica polaca, tiene toda la pinta de volver a ganar. Hablaremos también de Rusia, de lo que está pasando en Rusia. El otro día veíamos en el Gato de la nueva constitución que Putin ha hecho reformar, porque es la forma correcta, la ha hecho reformar democráticamente, que es como se hacen las cosas en Rusia y que es interesantísima. Y hablaremos un poquito de la guerra de los símbolos con la bandera LGTB. Pues va el señor Aguado y dice que no entiende cómo es que hay alguien que se opone a que se ponga en el balcón la bandera LGTB, porque esa bandera solo indica el derecho de amar. Y al señor Aguado hay que recordarle cómo les amaron a ellos en la manifestación del orgullo el año pasado, tirándoles orines y cosas. Bueno, todo eso será después con Carlos Esteban y con Fernando Paz. Y ahora, en este principio del programa, vamos a hacer un esfuerzo, el primero yo, para tratar de entender el gigantesco mogollón del asunto Pablo Iglesias, Dina Fiscales, que hace ya tiempo dejó de ser una cuestión puramente personal, desde luego una cuestión de faldas, desde luego una cuestión de cloacas, para convertirse en un auténtico problema de Estado, porque lo que tenemos es a la Fiscalía Anticorrupción actuando ilegalmente para favorecer la estrategia política del vicepresidente del Gobierno. Dicho así, queda clara la gravedad del asunto, ¿verdad? Bueno, pues vamos a tratar de explicar exactamente el fondo de la cuestión. ¿Cómo será que el viernes pasado el Gobierno, por primera vez desde la abdicación de Juan Carlos I, creo recordar, no hizo rueda de prensa después del Consejo de Ministros? Porque estaban aterrados de que les preguntaran sobre el asunto. Estamos ante una crisis de dimensiones enormes, por más que intenten taparla como pueden, tanto el Gobierno como sus terminales mediáticas. Y para ver este asunto, nada mejor que dos juristas, que son, uno, don Jesús Trillo Figueroa, que enseguida viene, y en segundo lugar, don Antonio, last but no least, ¿no?, de don Antonio Alonso Timón. Muy buenas noches. Last but no least. Perdón, pero es que soy de francés, ¿qué se le va a hacer? Joder. ¿Cómo es? Last but no least. Least, no, ¿está claro? Bueno, es decir, bueno, pues, ¿qué tal? Muy buenas noches, Antonio. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, vaya mogollón. Pues aquí sí, hemos venido glosando en el Gato toda la semana, sí, tú también, es una y cosa cada día gorda. parece algo... Es un escándalo importantísimo, que tú decías que ahora afecta al vicepresidente del Gobierno y ahí todavía es más grande la bola de nieve que tenemos que se ha ido formando con este caso, pero afecta y afectó inicialmente al secretario general de un partido político como es el de Podemos, que todavía cuando se inició este proceso judicial no ostentaba la vicepresidencia del Gobierno. Un partido político que recordemos que su misión en el mundo era venir a regenerar la vida democrática, como estamos viendo, ¿no? Y aquí lo que se ha ido aclarando a lo largo de la tramitación del proceso judicial es que un señor que inicia este proceso como presunto perjudicado acaba siendo, se le quita la condición de perjudicado, y el propio juez, en un auto de 25 de mayo de este mismo año, dice que aquí no hay caso, que este señor no se le ve perjudicado por ningún sitio, que además hay pues un fumus mali juris en este caso, de que ha sido él el que ha manipulado la tarjeta, que no la devolvió, tardó bastante tiempo en devolverlo. Y luego hay otro auto de 19 de junio
del juez de la Audiencia Nacional García Castellón, que hay que recordar, que dice a la perjudicada, a la que sí que parece haber sido perjudicada, que es la asesora de Podemos, Dina. Haces bien en decir parece, porque Parece, aquí, sí, parece. Nadie sabe exactamente qué es lo que va a Parece, pasar. presuntamente, el juez le advierte, oiga, no es muy conveniente que usted actúe bajo la misma representación letrada que Pablo Iglesias, porque parece que aquí no hay una coincidencia de intereses, sino más bien parece que hay unos intereses contrapuestos entre este señor y usted. Es más, si usted quiere ir contra este señor porque este señor no le devolvió la tarjeta, etcétera, etcétera, parecería conveniente que actuase bajo otra representación letrada. Y fíjate lo que es el señor Iglesias. El señor Iglesias, para mantenerla a esta chica bajo su tutela, lo que hace es que no cambia ella de abogado, sino que cambia al señor Iglesias de abogado. O sea, es todo absolutamente rocambolesco lo que... Y ahí en este asunto, por cierto, de cuando el juez le dice que cambie que no puede ser Marta Flor, que es Marta Flor, la famosa Marta Flor, la abogada de ambos, los fiscales le dicen al juez que por qué. Sí, sí, sí. Que sí, no, sí. que lo siga siendo de los No, dos. que lo siga siendo, bueno, sí. bueno, bueno. Aquí Lo lo de dicen la porque fiscalidad. dice que la otra no, o sea, la señora Dina, no me acuerdo el apellido. Busaham. Yo he conseguido aprendérmelo ya. Sí, el apellido es complicado. Pues Es la señora marroquí. Dina, que le dice, el argumento es que básicamente ella no quiere actuar contra Pablo Iglesias y por lo tanto no tiene sentido que actúe bajo una representación letrada diferente, que puede seguir actuando bajo la misma. Es decir, el criterio de la Fiscalía es un poco sorprendente en este caso. Y posteriormente Jesús nos podrá decir que él en estas cosas probablemente haya, como abogado del Estado que haya tenido más experiencia, pero a mí no me parece extraño que los fiscales puedan hablar dentro de un procedimiento con la acusación particular, no tiene nada de novedoso. Ahora bien, lo que ha salido en los medios de comunicación, esas conversaciones, ese hilo de Telegram entre los abogados de Podemos, etcétera, etcétera, eso sí que va más allá de lo que es una conversación normal entre la Fiscalía y una acusación particular. Sí, porque la Fiscalía le está diciendo la acusación, es decir, a Podemos lo que tiene que hacer. Y ellos van y lo hacen, que son las famosas diligencias que incluyen registro de medios de comunicación, etcétera, etcétera. Se incorpora ya a nuestra mesa don Jesús Trillo Figueroa. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, José? Aún perplejos después de ver cómo el viernes el Gobierno suspendía la rueda de prensa del Consejo de Ministros para no tener que responder al asunto Iglesias Dina, lo cual da fe de hasta qué punto esto es grave. Sí, es un tema que cada vez se está complicando más, ¿no? Y que lo que puede ser el final de Pablo Iglesias, paradójicamente, ¿no? Es algo así, ya lo hablábamos, ¿no? Al Capone acabó por una estúpida infracción fiscal de carácter casi municipal, ¿no? Y sin embargo parece que Iglesias va a acabar con una especie de delito, de simulación de delito o algo parecido, ¿no? Por la tarjeta de Dina. Nosotros nos hemos propuesto esta noche ser capaces de entender lo que ha pasado, porque si lo entiendo yo, seguro que usted de sobra porque es más listo que yo. Y es complicado entenderlo, ¿eh? Es complicado, pero todo se está aclarando, además, a toda velocidad. Vamos a empezar por el principio, que no son los chats de Marta Flor donde habla de su relación con el fiscal Iron Man, sino que el principio es el pacto entre los abogados de Podemos y la Fiscalía Anticorrupción para coordinar una estrategia una estrategia jurídica al servicio de la estrategia política de Podemos. Vamos a verlo. Podemos quería aprovechar las investigaciones sobre el caso Villarejo para convertirse en protagonista y víctima, y así recuperar aliento electoral. Y para ello contó con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, que dejó de ser un actor jurídico para convertirse en un actor político. Eso es lo fundamental, y las informaciones que van apareciendo no hacen sino confirmar esta impresión. Pongámonos en situación. Estamos en el verano de 2018. ¿Qué pretende Podemos? Salir al paso de las informaciones que vinculan a Pablo Iglesias con el cobro de dinero sucio venezolano. ¿Cómo hacerlo? Contraatacando. Hay que vender la idea de que en realidad Podemos está siendo víctima de una turbia operación orquestada por la cúpula del Ministerio del Interior en tiempos del Partido Popular, por la mafia parapolicial encabezada por el excomisario Villarejo y por medios de comunicación como OK Diario. No hay tiempo que perder. Es, recordemos, el verano de 2018. El gobierno de Sánchez es débil. Más temprano que tarde habrá elecciones.
Podemos ha quedado tocado por la purga de los errejonistas y hay que montar cuanto antes la operación. 27 de septiembre de 2018, los abogados de Podemos y los fiscales anticorrupción se reúnen para fijar una estrategia común. Objetivo, que Podemos pueda transformar la causa en una investigación general sobre las supuestas cloacas del Estado. El abogado de Podemos, Alejandro Gámez, está exultante. Triunfo máximo, absoluto, brutal, descomunal, tiránico, escribe en el chat interno de Telegram. Los fiscales Estampa y Serrano están dispuestos a convertir a Podemos en su aliado, más aún, su ariete. Piden a Podemos que entren en el caso Tándem contra Villarejo, que incorporen a la causa la denuncia contra el director de OK Diario, Eduardo Inda. Se comprometen a informar favorablemente a su admisión e incluso dicen que fiscales añadirán investigaciones de su propia cosecha. Para dar mayor peso a la ofensiva, los fiscales proponen a los abogados de Podemos que metan en la denuncia las grabaciones de Corina, la ex amiga del rey emérito Juan Carlos I, donde atribuye a este el cobro de comisiones ilegales. Los de Podemos piden permiso para mover el asunto en términos mediáticos. Los fiscales se muestran de acuerdo. Para Podemos es un pleno. Al abrir esa pieza separada, quieren además convencer al Supremo de que se suspenda la sentencia sobre la información publicada en OK Diario acerca de la cuenta opaca de Iglesias en la isla caribeña de Granadina. En efecto, si detrás de esa noticia de las Granadinas hay una red organizada, sería lógico esperar a verificarlo antes de pronunciarse al respecto. Los de Podemos están exultantes después de esa reunión con los fiscales. Para Podemos es fundamental que esta nueva pieza separada no se mantenga en secreto, pues así podrá aprovechar su personación como acusación popular para acceder a toda la información y utilizarla con fines políticos. Marta Flor no duda en atribuirse el mérito en términos poco ambiguos. Si algún día trasciende el contenido de estas conversaciones, el mejor titular sería Radiografía transvaginal de Podemos. En ese mismo día, 27 de septiembre de 2018, El Confidencial había publicado la tristemente célebre conversación entre el excomisario Villarejo y la hoy fiscal general del Estado, Dolores Delgado, acerca del éxito asegurado de la información vaginal, así que la referencia de la abogada Marta Flor es transparente. Todo se hizo como los fiscales supuestamente aconsejaron a los abogados de Podemos. El 16 de octubre de 2018 los morados presentaron un escrito en la pieza central del caso Tándem solicitando una batería de diligencias encaminada a mostrar cómo Podemos estaba siendo objeto de una campaña de las cloacas del Estado. Textualmente, investigar si en el seno de la presente organización criminal coexisten más miembros, ya sean fijos u ocasionales, así como el papel que los mismos podrían tener en todos los niveles de esta organización delictiva, ya fuera proveyendo ilegalmente de información confidencial, difundiéndola en medios de comunicación o encubriendo su existencia y actividades en caso de investigación externa. Por supuesto, Podemos incluyó entre sus peticiones la incorporación de los audios de Corina, que se investigara a policías de la época de Fernando Díaz y que se ordenaran actuaciones contra diferentes periodistas. El 23 de octubre los fiscales, como habían asegurado a Podemos, informaron favorablemente. El juez autorizó las diligencias una semana después. Supuestamente era secreto, pero Marta Flor lo supo por vía del fiscal Estampa. Estas diligencias no llegaron a ejecutarse. Por el camino surgió el caso Dina y el supuesto robo del móvil de esta, ex asesora de Pablo Iglesias, y Podemos orientó por ahí su estrategia. Pero, aunque esta sea otra historia, la vinculación entre la Fiscalía Anticorrupción y Podemos se mantuvo. ¿Es exagerado decir que la Fiscalía ha estado trabajando para Podemos? Del follón de la tarjeta de Dina vamos a hablar enseguida, pero aquí queríamos plantear fundamentalmente lo que es, desde el punto de vista político, bueno, y también legal, en fin, el mayor borrón de esta historia, que es la evidencia de la colaboración expresa de la Fiscalía con un partido político para que éste pueda desarrollar su estrategia utilizando los tribunales como arma de propaganda política, que es exactamente lo que hemos visto. Sí, exactamente, eso es lo más grave de esta historia, ¿no? Al fin y al cabo, el hacer un montaje judicial de propósito para establecer una campaña política. En este caso fue las famosas cloacas del Estado, que en su día aprovechó en las elecciones de abril, creo que fueron, ¿no?, del año 1919, en 2019, que además le vinieron muy bien a Pablo Iglesias, porque defendió allí la existencia de las cloacas, etc. En fin, yo creo que, concretamente, recordarás que en mi libro sobre Podemos hacía referencia a la afición de Pablo Iglesias a los Game Patriots o Juego de Patriotas, ¿no?, en términos de John Grisham. Por lo demás, de otra forma, el cine, Juego de Tronos, la serie de televisión. Entonces esto es
Esto es, la primera parte es como Juego de Tronos, es decir, el montaje de un delito artificial, de una cloaca y tal, en general, en Juego de Tronos, en ese episodio en el que se acusa a Tyrion Lannister de haber matado al rey, cuando realmente lo ha hecho la otra, es decir, la guerra de todos contra todos, sí, etcétera. Y en la segunda parte, en lo del caso Dina o la trama Dina, es auténticamente House of Cards. Fíjate que House of Cards nace como consecuencia de unas novelas de un parlamentario inglés llamado Michael Dabbs, que hace la BBC, y que puede traducirse como un castillo de naipes. Y que de hecho así se llamaba la primera versión de esa televisión, de esa novela, que emitió Antena 3 en los años 90, que lo recordaré, que era fantástica. Que era fantástica, la BBC. Y que era pues traducible como castillo de naipes, como se debe traducir House of Cards en términos coloquiales. Sin embargo, la versión americana ya, la traducción es diferente. Algunos hablan de House of Cards, de House of Memory Cards. Es decir, que es la de casa... tarjetas de memoria, sí. Es decir, cards, en este caso no es naipe, sino que es tarjeta de memoria. O sticks, pero es más utilizada la expresión cards en términos generales en los Estados Unidos, ¿no? Y es auténticamente la misma trama de toda lo que monta el famoso matrimonio, no sé si la habéis visto, House of Cards, sí, hombre, sí, claro. El horrible matrimonio Underwood, Francis Underwood y su querida esposa, pues exacto, aquí equivalente a Pablo Iglesias y a su Irene, ¿no? A los marqueses de Galapagar, como dicen algunos, ¿no? Pero, en fin, toda esta historia da lugar a una evidente simulación de delito. Eso es, de entrada, lo que es bastante claro. Es decir, el promover la acción de la justicia considerándote falsamente como víctima, pero provocando un juicio para inducir error a la simulación de delito es concretamente la acusación que hace Podemos no se sabe muy bien quién, porque no concreta nombres. De hecho, la Fiscalía le aconseja que no concrete nombres. La acusación que hace Podemos a una especie de red organizada por policías corruptos, mafias parapoliciales, medios de comunicación y grandes empresarios, llega a decir Pablo Iglesias de que todos estaban contra él. Exactamente. Las cloacas del Estado. Hoy policía patriótica. Eso es. Exactamente. Y las diligencias que, por indicación de los fiscales, piden la representación jurídica de a Marta Flor, en fin, tal, van encaminadas exactamente a eso. A eso. Huele que apesta, Timón. A mí me gusta que Jesús Trillo aluda al cine, porque yo además esta semana, concretamente se publicó ayer en el Correo de España un artículo mío que yo no voy tan lejos y le otorgo tanta categoría porque creo que los personajes no tienen tanta categoría. Jesús, yo le publicaba El Padrino, porque tú le habías comparado antes con el de Chicago, como el que acabó con Al Capone. Yo le comparo con Vito Corleone. Entonces, el Vito Corleone... Yo que soy muy del Padrino, Antonio. Sí, pero es que la trama es parecer al Padrino, el personaje principal que lo enreda absolutamente todo, y efectivamente. Y luego la película, hay otra película también que es Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, de 1999, que bueno, también el cine, esto tiene también un poco de todo, de sexo, mentiras y cintas de vídeo. Ese era un titular nuestro esta semana, efectivamente, en El Gato. Pues fíjate que no lo había visto el titular ese, pero... Y por supuesto, perdona Jesús, si querías decir algo... No, te iba a decir que la trama de House of Cards, que es sobre una tarjeta de memoria, es prácticamente similar a esto. Sí, desde luego, sí, está muy bien traído. Es decir, que va todo en torno a una tarjeta de memoria en donde se revela la auténtica, criminosidad del presidente Francis Underwood, ¿no? Entonces, por eso hay una... está muy bien. Pablo Iglesias es muy aficionado al cine, hasta el punto de que tiene 2 libros que yo haya leído, que he leído, que he tenido la paciencia de leer, sobre cine. Ya sabéis que Pablo Iglesias es muy aficionado, es muy partidario de la política en general maquiavélica, ¿no? Y que además el de la Realpolitik, en fin, de toda esa consideración de la política que es la continuación de la guerra. En vez de la guerra, la continuación de la política por otros medios, es más bien la política, la continuación de la guerra por otros medios, ¿no? La guerra de posiciones, la guerra de trincheras, eres partidario de esta última, rejón de posiciones, todo esto que yo se me ocurrió escribirlo en algún libro, es lo que ahora se está poniendo de manifiesto. Entonces, volviendo al tema del cine, él, en Maquiavelo frente a la pantalla, me parece que se llama uno de ellos, si no recuerdo mal, en ese libro él muestra su afición por las películas de espionaje, de cosas de intrigas y tal, de ahí a mí no me sorprendió nada lo del CNI, que le gustara tanto la cosa.
y su admiración personalmente por James Bond, ¿no? No sé si os he contado esto en alguna ocasión. Dice una frase textual: me gusta James Bond, pero no por su encanto, ni por su, digamos, facilidad para ligar con las mujeres, que también, sino sobre todo porque tiene licencia para matar. Lo cual demuestra la auténtica esencia de la política, la capacidad de la soberanía en estado puro, ¿no? Ese derecho ius vites necis, derecho de matar, que de alguna forma tiene licencia James Bond y por tanto es admirable en ese sentido. Sí. Antes de que Antonio Alonso Timón responda a la comparación de Jesús Trillo, al que ha hecho Jesús Trillo de Pablo Iglesias con James Bond, que ha sobrepasado todo lo tolerable, Todos los límites. Vamos a hacer una mínima pausa para la publicidad y a la vuelta hablamos de las tarjetas de memoria. Hasta ahora mismo. Estamos de vuelta en este Gato Extra, Gato de Domingo, en el que estamos, entre otras cosas, analizando la gran noticia de la semana y probablemente del año, al margen de la calamidad, de la catástrofe del COVID-19, que es, ¿cómo decir?, la exposición pública de las vergüenzas de la Fiscalía Anticorrupción, de Podemos, de la Vicepresidencia del Gobierno y de absolutamente todo el mundo a partir del caso Iglesias-Dina, o como se le quiera llamar. Y iba a hacer uso de la palabra Antonio Alonso Timón. Sí, aquí la buena noticia que tenemos en la comparación que venimos haciendo de este caso con el cine es que afortunadamente, aunque al señor Iglesias le gusta mucho el cine, su interpretación en este proceso no ha sido muy buena y por lo tanto el juez le ha pillado, le ha dicho: mire usted, no parece que usted sea el perjudicado, sino que usted más bien parece Aquí verdugo. efectivamente hay una de las claves del asunto. Hay un momento en el que se ha pasado de listo. Sí, esta es la buena noticia. La mala noticia es que este no es un personaje de ficción, el señor Iglesias, sino que es un personaje real, que además es un personaje peligroso para la convivencia pacífica en nuestro país. En este proceso, como decía anteriormente Jesús, el señor Iglesias puede haber cometido varios delitos, entre otros el de denuncia falsa o simulación de delito. Yo quiero, fijaos el tipo en el Código Penal, en el 456, que lo regula con una severidad importante, donde dice temerario desprecio de la verdad. Así es como tipifica la denuncia falsa o la simulación de delito. Qué bonito. Temerario desprecio de la verdad. Es que es lo que ha ocurrido en este caso. Sí. Es que ha habido un temerario desprecio de la verdad, porque este señor se ha inventado, ha hecho todo un montaje para una propaganda política que es lo que lleva haciendo, y su objetivo fundamental desde que nació Podemos en el año 2015 o por ahí. Por lo tanto, si queréis, ahora podemos entrar en el análisis, las previsiones o el recorrido judicial que puede tener esto, pero a mí me parece que es una situación tan grave que los últimos autos del juez García Castellón parecen indicar que se está pensando muy mucho el que el señor Iglesias elevar el caso al Tribunal Supremo, porque el señor Iglesias está aforado por ser parlamentario y por ser diputado nacional, y que sea el Tribunal Supremo el que investigue al señor Iglesias. Yo creo que es bastante probable, no sé cómo lo ves tú, Jesús, yo creo que puede de que esto acabe en el Tribunal Supremo. Sí, vamos, estaremos de acuerdo, hemos quedado en que aquí hay dos partes, ¿no? La que hemos llamado de alguna manera el tema de las cloacas, de la simulación de delito, etcétera, y hay una segunda parte, que es el que yo he llamado House of Cards, que es que esa es en la que mete la pata, es decir, esa es ahí donde no tiene salida, como el tema de Al Capone que ponía al principio. ¿En qué consiste? Fundamentalmente en que hay dos delitos que tienen que repararse, que son el delito de daños, es decir, daños, el destruir, borrar la tarjeta, sistema informático, etcétera, en general para el Código Penal, en el artículo 264, delito que no acaba con el perdón del ofendido, porque no es un delito en definitiva real sobre la destrucción material de la tarjeta, y luego el delito de revelación de secretos, que es revelar el secreto establecido en un programa, en una tarjeta, etcétera. Bien, ese sí que puede acabar con el perdón del ofendido. Pero ¿qué pasa? Perdona que termino con esto. El fiscal parece ser que le echa una mano y en un momento determinado solicita la posibilidad de archivo como consecuencia de que se persone
la señora Busselham y establezca claramente el perdón del ofendido respecto a la posible consideración de Pablo Iglesias como aquel que pudiera haberle hecho una revelación de secretos, ¿no? Ahí hubiera acabado la historia. Pero claro, el juez García Castellón le dice, no, perdone, no es el momento procesado oportuno. Y además, en todo caso, el delito de daño sigue estando ahí sin reparar. Y ese es el que le puede dar lugar a que sin más remedio pase de víctima a, por el contrario, a verdugo y ser él el acusado y sometido a un proceso suplicatorio. Todo esto concierne directamente al famoso asunto de la tarjeta de Dina, que es, por así decir, la pieza instrumental para esa estrategia político-judicial de la que hablábamos al principio. Cuando la policía, en el curso de la operación Tándem contra el excomisario Villarejo, interviene, entre otras cosas, copia de una tarjeta de móvil de la señorita Dina Busselham. Tarjeta que le había sido entregada antes por un medio de comunicación a Pablo Iglesias y que Pablo Iglesias, en lugar de devolver a Dina Busselham, retiene. Y cuando la devuelve dañada. Esto, efectivamente, hasta aquí sería simplemente un lío de faldas, de no ser por todo lo que tiene detrás y lo que ha tenido delante. Para aclararnos sobre la cuestión de la tarjeta y su importancia, vamos a ver esta cronología que sirve María Ariza. El juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional se encuentra entre manos con un caso que cada vez resulta más complejo, el caso Villarejo, que tal vez podríamos rebautizar, porque en las últimas semanas, más que un procedimiento sobre el excomisario, parece una investigación judicial sobre las falsas cloacas del Estado que denunció Pablo Iglesias, un procedimiento sobre la corrupción de Podemos que ahora se extiende hasta la Fiscalía Anticorrupción, paradójicamente. Todo empezó en 2015, cuando Dina Busselham denunció el robo de su teléfono móvil. En 2016, OC Diario publicó contenido que podría haber procedido de ese teléfono, contenido que apareció en un pendrive en el domicilio de Villarejo tras su detención en noviembre de 2018. La tarjeta SD que contenía dicha información volvió a Dina de manos de Iglesias, pero volvió quemada y destruida. Pero Podemos omitió ese detalle, la filtración de OC Diario y la posterior aparición de contenido de la tarjeta en el pendrive de Villarejo serían la excusa perfecta para ir contra las llamadas cloacas del Estado. El equipo jurídico lo tenía claro ya desde 2016, aunque tal y como revela hoy el diario El Mundo, José Manuel Calvente, ahora exabogado de Podemos, avisó en un grupo de Telegram del equipo jurídico de Podemos de que no había casos sobre el robo de la tarjeta de Dina. Pero a pesar del aviso de Calvente, la formación quiso seguir adelante con su conspiración. Un procedimiento judicial como ese podía servir de estrategia política y así fue. Podemos se convirtió en acusación popular del caso Villarejo, acusación que más tarde llegaría más lejos. El relato normal del procedimiento sería que Pablo Iglesias tomó parte de la pieza Dina como perjudicado en marzo de 2019, pues la pieza se incoaba el 19 de ese mes. Pero el Confidencial nos ha dejado conocer la corrupción previa a que se incoara la pieza. La realidad de la pieza Dina es que Podemos contaba con el favor de la Fiscalía Anticorrupción y con información privilegiada sobre la misma, gracias a la relación íntima entre Marta Flor, abogada de Podemos, e Ignacio Estampa, fiscal, al que la primera llamaba en clave Iron Man. El 4 de febrero de 2019, Marta Flor escribía sobre el chat de Telegram un mensaje que mencionaba una reunión entre Fiscalía y Podemos para coordinar el caso Dina. Según él mismo, la Fiscalía prevenía a Podemos de declaraciones programadas, algo que corresponde al juez. El 8 de febrero, el chat de Telegram volvía a esconder corrupción. El plan que Calvente trató de tumbar en 2016 llegaba ahora en forma de propuesta de la Fiscalía, porque Marta Flor revelaba lo que se había tratado en aquella reunión. El 25 de febrero se dejaron ver en el chat las intenciones de Marta Flor y los suyos. El objetivo de la pieza Dina era utilizar un falso robo de OK Diario para victimizar al ahora vicepresidente segundo del gobierno, con miras a las elecciones de abril de 2019. Y desde entonces la historia ha dado un giro radical. A finales de mayo, tras conocer el juez instructor de la causa la realidad de la tarjeta SD, los fiscales le pidieron que se retirase a Iglesias de la causa y que se citase a Dina para otorgar el perdón a Iglesias. ¿Perdón? ¿Acaso Iglesias era culpable y no víctima? Declaraciones contradictorias, y así es como la tesis que sostenía la formación morada ha empezado a tambalear. Iglesias se encuentra ya no como perjudicado, sino a las puertas del Supremo por los delitos de revelación de secretos y daños informáticos. Pero Iglesias podría no ser el único imputado. Hoy hemos podido conocer aún más.
Febrero de 2019 no fue el único mes en el que la Fiscalía se saltó su deber de secreto o su imparcialidad. El 10 de octubre de 2018, Podemos presentaba un escrito solicitando una batería de medidas sobre la pieza principal del caso Villarejo. 13 días después, Estampa y Serrano avisaban a Marta Flor sobre la práctica de sus diligencias. El 29 de octubre, el instructor del caso dictaba una providencia acordando las medidas pedidas por Podemos. Providencia que, aunque para muchos se desconoció durante meses, llegó a los fiscales el 30 de octubre y a Marta Flor el 5 de noviembre. Y es que el 5 de noviembre de 2018 Marta Flor ya había hablado de Ironman por aquel tan polémico chat de Telegram. Un horizonte judicial se abre ya no solo para Pablo Iglesias. Por un lado, Marta Flor podría incurrir en el tipo de deslealtad profesional del artículo 456 del Código Penal o en el delito de acusación y denuncia falsa del 456 del mismo Código. Y por otro, las infracciones del Ministerio Fiscal responden al deber de abstención del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial o al delito de obstrucción a la justicia por revelación de actuaciones secretas del artículo 463 del Código Penal. Todo lo pondrá el tiempo en su sitio, pero lo que está claro es que podemos rebautizar la pieza Dina. Paradoja de la justicia, corrupción en Podemos y en la Fiscalía Anticorrupción. Y usted estará preguntándose, ¿y por qué nos estamos enterando de todo esto ahora? Mira, yo quiero recordarle que un abogado de Podemos, que se llama Calvente, en su momento hizo saber a la dirección: ojo, que os estáis metiendo en un lío, que esto no puede seguir así, que está cometiendo muchos delitos, que no sé qué. Y la reacción de Podemos fue cesar a este señor acusándole de un delito de abuso sexual. Es decir, su destrucción física y profesional. Sí, José Manuel se llama, ¿no? José Manuel Calvente. Sí. Claro, Calvente salió en efecto. Y con él, al parecer, muchas más cosas. En fin. Bueno, yo creo que en resumen estamos aquí ante un caso que tiene una trascendencia jurídica y una trascendencia política. La trascendencia jurídica, como bien se ha explicado en ese vídeo, son una suma de delitos, ¿verdad? Es que son varios delitos los que concurren en este caso, y no solo por los le falta alguno. Y le falta alguno, lo que nos queda por saber, porque claro, aquí cada semana sale una noticia nueva, todavía no es descartable que salga algo más. Pero los delitos en los que ha incurrido la acusación popular, es decir, estos señores que montan el proceso, y los posibles delitos en los que pueden haber incurrido los fiscales, claro, que han estado en connivencia con esa acusación popular, que, como bien se ha dicho, podrían ser revelación de secretos de las actuaciones judiciales u obstrucción a la justicia. Yo creo que hay una investigación interna dentro de la Fiscalía para ver en qué medida esos fiscales filtraron las actuaciones del sumario a la acusación popular, porque ya digo que esas conversaciones desde luego van mucho más allá de lo que es la práctica habitual de comunicación entre la Fiscalía y una acusación popular o una acusación particular dentro de un proceso. Por lo tanto, la situación jurídica, como decíamos anteriormente, repito, insisto, tanto Jesús como yo creemos que hay posibilidades de que vaya al Tribunal Supremo y de que se pueda pedir el suplicatorio. Y ahí viene la trascendencia política. Estamos hablando de que este señor no solo es ya el secretario general de Podemos, este señor es el vicepresidente del Gobierno. Sí, señor. Entonces, si este caso llega al Tribunal Supremo, si hay que pedir el suplicatorio para que este señor, porque este señor va a ser investigado por el Tribunal Supremo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el escenario político que se abre? Desde luego nunca se habrá hecho tan real ese presagio que antes de las elecciones de noviembre, del 20 de noviembre del 2019, hizo Pedro Sánchez: si conformo un gobierno con Podemos no voy a poder dormir por las noches. Pues ya lo tiene aquí, seguro que se está acordando de esa frase muchas veces. No es probable que este señor dimita de motu propio, porque este señor tiene gatillo fácil para pedir la dimisión de los demás, pero no para asumir sus propias responsabilidades. Tampoco es probable que el presidente del Gobierno, con el escenario político que se viene encima, aprobación de presupuestos, etcétera, etcétera, le cese porque le necesita. La aritmética política hace que
esté unido, que es la suerte de estos dos sujetos estén unidos en este momento. ¿Sabes lo que significa eso, no? Sí. Que vamos a chapoteando en un lodazal de estiércol. Es que llevamos así 2 años. 6 meses. José Javier, llevamos así 2 años. Sí, desde claro, que Pedro Sánchez asumió la presidencia del gobierno con el objetivo de regenerar la política española, lo único que se ha producido en los últimos 2 años es una degeneración de las instituciones democráticas de este país. Entonces, yo no sé si van a poder soportarlo. Efectivamente, si lo soportan, va a ser a costa del chapapote político. Están acabados. Pablo Iglesias sabe que si se va, está acabado. Bueno. Porque claro, hace a lo mejor 1 mes y medio, 2 meses, él pudo soñar con una situación en la que la pandemia y la catástrofe económica obligaran al gobierno a tomar medidas de carácter, digamos, lo que para él serían neoliberales, que a él le permitieran decir: yo, defensor de la justicia proletaria, me pongo a esto y me voy. El escudo puedes social. volver, no sé. Ahora no. Es que si ahora se va a ser, bueno, con el absoluto oprobio. Bueno, él, como sabéis, esta mañana ha comparecido en Radio Nacional de España. Esta mañana no, el viernes. El viernes por la mañana. El viernes por la mañana, sí, señor. El viernes por la mañana. Es verdad, el viernes por la mañana fue, sí. Entonces, ¿qué plantea él en esa Entrevista, aparte de amenazas al periodista. Pues una estrategia, claro, una estrategia muy astuta políticamente, pero que me demuestra que él está tocado y que tiene temor a la que le puede venir encima. Él dice que lo que él propone y va a proponer es una comisión de investigación. Una comisión de investigación en el Parlamento, eso sí, ya en el juego de tronos completo, es decir, la guerra de todos contra todos, porque en esa comisión de investigación va a llamar a comparecer al señor Rajoy, a la señora Soraya Sáenz de Santa María, al señor Villarejo y a todo lo que aparece por ahí, que componía, pues en principio, las cloacas del Estado. Y a Franco no, porque está enterrado. La policía patriótica, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, él ahora va a empeñarse y no creéis que no va a intentarlo, es decir, en la comisión de investigación como gran teatro para tapar todo el tema judicial. Ahí es donde se mueve el bien. Pero como bien decías tú, es que el tema judicial yo creo que no tiene parada, porque si no es, ya en el caso concretamente Dina, que al final lo va a seguir alimentando la prensa, porque va a seguir alimentándolo, seguro, con más revelaciones, va a seguir saliendo, seguro, el contenido de la tarjeta oscura, etcétera, etcétera, es por el lado fiscal, porque los delitos que ahí se han enunciado respecto del Ministerio Fiscal, alguien va a tener que promoverlos, o si no estamos ante un delito muy grave, que es la omisión de promover la acción de la justicia, que ese delito es un delito respecto de la administración judicial y respecto concretamente del Ministerio Fiscal. Es decir, que los propios fiscales no tienen más remedio que actuar en contra de sus compañeros, o por lo menos inspeccionar, establecer las responsabilidades disciplinarias y las consiguientes responsabilidades penales. Ahí quería ir yo precisamente, Jesús. Vamos a ver, los dos sois juristas, tú en el mundo de la docencia, tú en el mundo de la paciencia. La docencia tiene mucho de paciencia. Sí, la verdad es que más que lo Sí. de Trillo, pero al fin y al cabo... Pero aquí hay una cuestión que para todos los que estamos fuera de ese mundo es incomprensible, que es que nadie haya salido a dar una mínima explicación. Porque si yo no me equivoco, lo único que se ha dicho es, en anónimo, la Fiscalía va a abrir una investigación. Sí. Vale, bien, exactamente. ¿Y bien? Sí, se dice, han salido las noticias que podemos tener desde fuera, es que efectivamente se ha anunciado una investigación interna por parte de la Fiscalía para ver cuál ha sido el papel de estos dos fiscales. Pero yo creo que se debería ser más transparente diciendo qué tipo de investigación se está llevando a cabo. Incluso no sé si el Consejo General del Poder Judicial tendría que decir aquí algo al respecto. Jesús, eso ahí se me escapa un poco. Pues no son jueces, son fiscales. Sí, pero estos tampoco han dicho en esta boca es mía, aunque solo sepa más, defender al juez, porque a García Castellón ha quedado como que le estaban haciendo la cama, vamos. Hombre, claro, sí, el juez, y yo creo que el juez tiene que sentirse bastante traicionado en ese sentido por el papel de la Fiscalía en este proceso. Yo creo que el juez aquí, y yo creo que incluso en el propio interrogatorio se nota, es un interrogatorio además muy bien hecho, por lo que ha salido en los medios de comunicación, muy esclarecedor. El interrogatorio de Dina, ¿no? El interrogatorio de Dina está bastante bien hecho por parte del juez y yo creo que se tiene una reducción al absurdo la que llega al final, ¿no? Sí, exactamente, y el propio juez se lo hace saber, pero mire usted, no entiendo nada de lo que me está contando usted aquí, ¿qué es esto?
En cualquier caso, como decíamos anteriormente, este señor no va a dimitir. Entonces yo creo que en una democracia consolidada, en una democracia avanzada, cuando este señor lleva jugando con fuego durante muchos años, porque no es este el único caso que tiene abierto, sino que tiene otros casos abiertos y probablemente en el futuro se le abrirán más. Estoy pensando, por ejemplo, en la gestión de las residencias, que le puede ocasionar algún tipo de problema porque ha hecho dejación de las competencias que durante el mando único le fueron delegadas para esta materia concreta. Pues en este caso yo creo que ha jugado con fuego y que cuando se ha extralimitado en el ejercicio de sus funciones, cuando ha tenido un desprecio temerario por la verdad, como ha sucedido en este caso, cuando no ha respetado los principios más esenciales del Estado de Derecho, yo creo que aquí la democracia tiene que dar una respuesta proporcionada y una respuesta temprana a una situación tan grave como la que se ha provocado, porque esto al final tiene una trascendencia que es lo que decía anteriormente. Desde que Pablo Iglesias está en la política española, lejos de regenerarse las instituciones, hemos asistido a una degeneración progresiva de las instituciones y todo lo que este señor toca lo convierte en una cloaca, y eso no es posible. Hay que apartar de la vida pública a quien está actuando de esta manera, a quien está siempre intentando despreciar la legalidad, no respetando la separación de poderes y realizando las actuaciones de la naturaleza que se han visto de manera descarnada en este proceso. Jesús Trullo, 2 minutos. Yo creo que finalmente, es decir, esa estrategia de Juego de Tronos, de la guerra de todos contra todos, el problema que le ha pasado a Pablo Iglesias es que no es la guerra de todos contra todos, ha conseguido la guerra de todos contra él. Sí. Ha puesto a demasiados enemigos en contra. Es decir, está absolutamente rodeado, ha cabreado a demasiada gente. Y además, gente que al fin y al cabo es poderosa desde el punto de vista de los medios, son de los que no paran, y luego, por otro lado, ha implicado a la justicia, tanto a los jueces, que evidentemente ha maltratado al juez García Castellón, como a la Fiscalía, que tiene que reaccionar, porque que si no queda en evidencia. Por tanto, al final, la guerra de todos contra todos es la guerra de todos contra él, ¿no? Quizá el gran error, lo que verdaderamente le ha conducido a esta situación, es el hecho de haber convertido a un amigo en enemigo, Sí. que es lo que ocurrió con el abogado Calvente. Que lo que él... Y esto alguien que presume de mucho concepto emitiendo de amigo y enemigo debería saberlo de sobra. Se ha pasado usted de listo, señor vicepresidente. En fin, Antonio Nosotros, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Don Jesús Trullo Figueroa, un auténtico placer. Gracias por estar aquí este domingo con nosotros, que seguiremos contando cosas. Por supuesto, toda la semana que viene vamos a seguir dándole candela, porque sigue habiendo novedades importantes. Dentro de un ratito vienen con nosotros Carlos Esteban y Fernando Paz para hablar de otras cosas, también de la mayor importancia, y entre que llegan yo le quiero recordar que para que podamos seguir contando estas cosas necesitamos su colaboración, y para eso hemos hecho el Club de Amigos. Si usted quiere que siga habiendo una voz en el panorama audiovisual, al menos una que pueda contar estas cosas, Club de Amigos. Llame usted en cualquier momento, 91-616-2464, allí le explican cómo funciona. Con toda la que está cayendo, o los ciudadanos se comprometen para que haya voces libres, sus voces, o si no, sencillamente, esas voces libres desaparecerán. Así que esto es mucho más que ayudar a un medio de comunicación, esto es defender su propia libertad. Una pausita y enseguida están con nosotros Fernando Paz y Carlos Esteban, y más madera aquí en El Gato del Domingo. Estamos de vuelta aquí en El Gato al Agua Extra, este Gato al Agua Extra de domingo que utilizamos, como usted bien sabe, para hablar de todas aquellas cosas que a lo largo de la semana, la marea de la actualidad, bueno, deja completamente, en fin, sepultadas, pero que conviene sacar a la luz porque dan pie a reflexiones fundamentales. Y esta segunda parte del programa la vamos a abrir con una reflexión, en fin, a lo mejor solo me lo parece a mí, pero me parece que no estoy solo. ¿Por qué será que todas aquellas naciones que quieren sobrevivir apuestan por los mismos valores, de carácter patriótico, familiar, conservador, etcétera? Y por el contrario, las naciones que apuestan por los valores opuestos, todas ellas parecen aquejadas de eso que estamos nosotros, por ejemplo. Bueno, pues es una reflexión interesante porque no es una cuestión de ideologías en realidad, ni de interés geopolítico. Usted tiene ahora mismo
Polonia apostando, hoy es la segunda vuelta de las presidenciales, por valores tradicionales. Enfrentada mortalmente a Rusia, que también apuesta por valores tradicionales. ¿Qué tienen en común los dos países? Que quieren sobrevivir como tales. Nosotros menos. Esta segunda parte la afrontamos con dos rostros habituales, no solo rostros, cerebros habituales de esta casa e incluso corazones habituales. Don Carlos Esteban, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido de nuevo. Y don Fernando Paz, ¿cómo estás? Un placer. Estoy seguro de que lo va a ser, sobre todo porque vais a poder decir lo que os dé la gana de cosas en las que habitualmente, pues ¿qué quiere usted que le diga? Nadie más dice nada. Vamos a ver, esta semana ha sido interesante la cuestión de las banderas, de la bandera LGTB, que se ha convertido, por así decir, en el símbolo oficial del reino. Ha vestido los buzones de correos, ha vestido la Guardia Civil, ha vestido innumerables balcones, y eso que hay una sentencia del Supremo que, por aquello de los lazos de Torra y demás, ¿verdad?, pues prohibía utilizar símbolos partidistas en instituciones del Estado. ¿Por qué? Pues porque lo estatal es de todos, es lo público, y lo partidista, por definición, es solo de una parte. Bueno, pues se ve que no, se ve que no. ¿Quién ha sido el principal adalid de la bandera LGTB en Madrid? Ciudadanos, el señor Aguado, que además lo justificaba de esta manera. Me parece también que es la excusa de algunos, ¿no? Escuchaba el otro día a la señora Monasterio, buscar excusas, intentar reaccionar cosas que no tienen nada que ver, para no comprometerse abiertamente y sin complejos con un movimiento que es el movimiento LGTB, que no hace daño a nadie, porque amar no puede hacer nunca daño a nadie, y que esos complejos tenemos que intentar entre todos que vayan desapareciendo de la sociedad, ¿no? Yo, bueno, pues respeto que la señora Monasterio y que los líderes de Vox no estén de acuerdo con el movimiento LGTBI, que no lo respalden, pero creo que la sociedad cada vez más demanda que se normalice lo diverso. A que parece, es una cosa como de Hannah Montana, ¿verdad? O de Paris Hilton, una cosa de este tipo. Es completamente estúpido. Amar no hace daño a nadie. Vamos a recordar al señor Aguado lo que pasaba en la manifestación del orgullo el año pasado. Esto. Con los amantes. ¡Polis! ¡No sois aliados! ¡Polis! ¡Sois armas del Estado! Qué bonito es el amor, señor Aguado. Qué bonito es el amor. Efectivamente, amar no hace daño a nadie. Eso seguramente es verdad, en fin, y es discutible. ¿Y esto es amor? Es decir, ¿el señor Aguado sabe de verdad lo que está defendiendo o simplemente adopta una actitud impostada para ganarse un voto que al final no va a ir a él en ningún caso? Que donde están es ahí, en esas mujeres diputadas de Ciudadanos, diputadas autonómicas, diputadas nacionales, Miguel Gutiérrez, Marta Rivera de la Cruz, Inés Arrimadas, etcétera, agredidas por los amorosos manifestantes del orgullo gay. Qué bonito es el amor y el señor Aguado, en fin, ¿cómo somos, don Ignacio? Bueno, Aguado es un tipo que realmente está bien bautizado. No le han bautizado con ese nombre porque lo heredó de su padre, porque dice que es un tipo aguado. En general, es un tipo bastante poco caracterizado por las convicciones reales y fuertes. Él es la típica persona pues, que va a favor de corriente y trata de sacar provecho. Aguado es el chico de los recados, al final. Es un zascandil de la política. Empezó como empezó y sigue como sigue. Ya veremos cómo acaba. Probablemente no demasiado bien, no digo en lo personal, que no se lo desearía jamás. Pero al final, vamos a ver, el origen de Ciudadanos es el que es. Ciudadanos es una correa de transmisión del globalismo, nada más. Y es algo que se puso en movimiento cuando al comienzo parecía que Podemos podía suponer una cierta amenaza al régimen. Cuando se vio que no, que Podemos era una formulación, digamos, si quiere llamar así, izquierdista, progresista, de un régimen ya de por sí progresista, a la vez que capitalista, etcétera, pues ya no hizo falta. Pero en principio se puso en marcha Ciudadanos para ocupar ese espacio y para que la disidencia, en su momento, que se identificó por obvias razones con lo que había, que era Podemos, no causara un daño excesivo. Entonces, llegaron aquí con ese propósito y al final lo que están haciendo es desempeñar el papel que le corresponde. Tratan de sobrevivir como sea, hay que ponerse en su lugar. Son profesionales de la política. Podrían vender zapatos, no venden zapatos, venden
la politiquilla está con minúsculas que se hace en España. Bueno, de hecho hemos visto en esas imágenes a Marcos de Quinto, que como efectivamente puede ganarse la vida de otra manera, se ha marchado. Claro, se ha ido, ha visto la historia y se ha ido. Con lo cual lo que están haciendo es sencillamente vender un producto, entre otras cosas, porque se ahogan y lo tienen que vender así. Ahora, todo lo que ha dicho Aguado es una perfecta majadería. No tiene nada que ver con lo que son las cosas. Es curioso, ¿verdad? Porque todo, o sea, no es que haya una parte, no. Todo. O sea, todo de principio a fin. Pero así que todo lo que has dicho es muy interesante sobre el papel de Ciudadanos en la vida política y su historia y su razón de ser. Pero yo creo que hay cosas aquí bastante más profundas y también más chuscas, porque hay una que es la que más me llama a mí la atención, es ese profundo masoquismo de la no izquierda, vamos a llamarlo así, para abarcar todo lo demás, la no izquierda que quiere comulgar, que quiere que se le perdonen los pecados y no le importa arrastrarse de la manera más humillante, más degradante, porque estamos hablando de tirarle flores constantemente a un colectivo que les escupe en la cara todo el tiempo. Literalmente, además. Sí, no es una figura. Exacto. Sí. Es decir, los grupos LGTB no son los representantes de las sexualidades alternativas, vamos a llamarlo. Iba a decir de los homosexuales, pero ahora está, como se abre constantemente, pues no. Es una pantalla de la izquierda. Igual que los grupos ecologistas, igual que los grupos antirracistas, no son lo que dicen ser. Son distintas pantallas de la izquierda muy hábilmente colocadas porque impiden que la derecha las niegue, con lo cual se ponen siempre a los pies de los caballos. Quieren todo el tiempo halagarlas, hacerles la pelota de la manera más vergonzosa y siguen siendo escupidos a la cara por todas ellas. Y a mí me da mucha pena, la verdad. Es decir, que es una cosa que es que sí, pero yo no creo que haya que interpretarlo en términos de derecha-izquierda. Yo creo que esta es la ideología por eso de he dicho, lo que hay. Bien, sí. Sin más, de acuerdo, decir, sí, porque de lo que hay. El PP es igual, ¿eh? Estoy es lo mismo. Sí, pero estoy de acuerdo. Pero lo que digo es que la no izquierda, aunque efectivamente diga lo mismo, para estos grupos no vale. Eso es lo que te quiero decir. Es que le siguen llamando homófobos y fascistas. Carlos, claro, da igual. Pero en España, sí, es verdad. En España de una forma más evidente. Pero es que en el fondo, la ideología que sostiene esa gente... ¿Cuál, en este caso? Los amantes. Los del amor, los que desbordan amorosos, amor. los amorosos. Esos amorosos, los que desbordan amor. Mira. Estos realmente no es una ideología de izquierdas. Con lo que se aviene perfectamente es con la ideología mundial. Es decir, es en todo caso con una ideología capitalista transnacional. Vamos a ver, o sea, un revolucionario, cualquier revolucionario medianamente Paréntesis, antes de que conteste Carlos Esteban, no, voy a darle la razón a Fernando Paz. Es lo que decía Jacques Lubichat, que es un filósofo socialista francés. La izquierda lleva no sé cuántos decenios abanderando causas puramente burguesas, de derechos individuales, del placer individual, del hedonismo. Lo acabas de decir perfectamente, la izquierda. Es decir, sigue manteniendo ese nombre. Fernando dice, no es la izquierda, ahora ya no es izquierda y derecha. La izquierda se ha autodestruido. Pero ya es una mascarada, pero ya forma parte de una mascarada. Nada más. De acuerdo, no es izquierda. Realmente cuando esta gente llega al gobierno, iba a decir al poder, en el poder lleva mucho tiempo. Cuando llega al gobierno toda esta gente realmente en lo sustancial, en lo que debería ser su objetivo sustancial, ¿qué diablos cambian? Si al revés, los grandes poderes multinacionales son los grandes beneficiarios de esto. Este es el relleno del globalismo. Esto es muy importante. Completamente, pero estamos en el mismo caso que en Estados Unidos, republicanos y demócratas, que hay un momento que hace ¡wop! Y se dan la vuelta completamente, y los que eran más avanzados pasan a ser los considerados más conservadores y al revés. Es decir, lo que nos no vamos a perdernos en etiquetas. Ya sabemos que la izquierda no es la izquierda de antes, la derecha no es la derecha de antes. Que va, Carlos, no lo sabemos, hay que subrayarlo permanentemente. Bueno, bien. Claro, lo sabes tú. porque hay un Bien, montón de gente de izquierdas de pues buena fe. Bien, de acuerdo. Entonces vamos a empezar por decir una cosa. A ver. Sucedió que en los años 50 al proletariado empezó a irles razonablemente bien, a tener una vida razonablemente próspera y abandonó completamente la izquierda. Habla tu cámara, que es la 4. ¿Cuál es la 4? Yo creo que esa vale. sí. La izquierda a la que simplemente le pedía que mejorase su sueldo, mejorase sus condiciones de trabajo. Ya no quería hacer la revolución. Quería pequeños incrementos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, entonces la izquierda dijo, ¿qué hago yo sin proletariado? Si toda mi filosofía se basa en esa enorme masa que tiene que acabar en una dictadura que por supuesto la llevaré yo y tal. Entonces, ¿qué hago? Pues entonces voy a aplicar el mismo esquema de opresor, oprimido, tal, a otros grupos, ¿vale? Y poco a poco
de ser dejado de lado, de ser ignorado, ha pasado a ser odiado. La izquierda, lo que se autodenomina izquierda, ha pasado a odiar al trabajador. Sus gustos, sus apegos, sus aficiones, todo lo que compran los trabajadores, los espectáculos que asisten, todo lo odian a muerte. ¿Quieres un perfecto ejemplo? En la serie progre por antonomasia, que es Los Simpsons, el papel del papá. Despreciable, proletario, cervecero, de barriga, tirado en el sofá y tal. ¿Sabes que están con la caricatura? ¿Quieres uno más cercano y más real? Un tuit que está, yo creo que ha sido bastante visto, de gente que dice, por ejemplo, una chica que dice: me he enterado de que el que me limpia la piscina viene con el barbijo la mascarilla de Vox. Y entonces lo que hago es, me encanta verle cómo limpia mi mierda este tío de Vox y tal. Otro, que el camarero es de Vox y entonces le pone los churros haciendo la hoz y el martillo. Son señoritos que desprecian completamente. La verdad es que sí. ¿Sabe? Completamente. Y hoy mismo he visto un vídeo del Black Lives Matter, que no tiene nada que ver con Black Lives ni con nada, y con los Antifa, en Washington, contra la policía, diciendo: vosotros no tenéis ni estudios. Sí, sí. Eso se ha visto aquí, ¿eh? Bueno, eso se ha visto aquí en un periodista, ¿te acuerdas? En una rueda de prensa después de la pandemia, hombre, claro. Y eso explica lo que decía Pasolini con mayo del 68, que es que él estaba con la policía. Claro. Porque eran hijos de obreros. Pero ahí que se produce que la izquierda revolucionaria, o sea, el Partido Comunista, para la izquierda, vamos a llamar así, hedonista, se convierte en una especie de réplica heteropatriarcal. Es que el Partido Comunista sigue en manos de tíos, sigue en manos de gente tal, por cierto, heterosexuales, además. Paréntesis, hace un instante antes de empezar estaba hablando con Polonio, con nuestro compañero de sonido, que es un tío fantástico, pero muy joven, claro. ¿Cómo se llamaba el número 2 del PC en los años de la transición? Simón Sánchez Montero. ¿Te acuerdas? Sí. Simón. En fin, al final, la historia es una especie de... Bueno, pero muy izquierdas ellos son. Es decir, ellos han completamente capturado la etiqueta de la izquierda. La izquierda real ha dejado de existir. Es decir, ya nadie se atreve a proponer la nacionalización de los medios de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Para nada. ¿Qué va a decir Coca-Cola? Pues no. Y están en otra historia. Fundamentalmente en conseguir que haya una clase media cada vez más depauperada y sobreexplotada para sostener a colectivos, llamémosle así, que sirvan de soporte al poder que es el suyo. Digamos, es un modelo bolivariano, pero en rico, que al final acaba siempre en pobre. ¿Qué es lo que hemos visto esta semana? Perdóname, Carlos. Que varios, no uno, varios y además muy conspicuos grupos LGTBI, por supuesto, reclamándose muy de izquierdas, han pedido un ingreso mínimo vital en razón de su condición sexual, porque para poder vivir dignamente su homosexualidad necesitan que el Estado, o sea, todos nosotros, les paguemos un sueldo. Vamos a verlo. Muchas han sido las polémicas tras el primer fin de semana del orgullo no presencial a causa de la pandemia. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla en el que varios bandos siguen participando de las polémicas que se suscitan. Polémicas, por cierto, dignas de mención, porque si no era suficiente con el desafío a la justicia por parte de diputaciones y ayuntamientos izando la bandera del arco iris a pesar de la sentencia del Supremo, ahora las pretensiones de asociaciones LGTB han llegado hasta el ingreso mínimo vital. Más de una treintena de asociaciones y organizaciones de España han firmado una propuesta en la que se exige al Gobierno una renta mínima universal para personas LGTBI. Con esta petición, la tendencia sexual se convertiría en un requisito indispensable para recibir el subsidio universal. ¿Acaso no es esto una discriminación por razón de orientación sexual? Pues bien, según este manifiesto, homosexualidad y transexualidad deberían estar presentes en las casillas de documentos burocráticos, aunque la homosexualidad no fuese acreditable. La línea argumental para reclamar esta ayuda económica es la victimización del colectivo LGTBI, que según este manifiesto sufre con muchísimas más consecuencias los efectos de la pandemia, como en el caso de menores LGTB. Uno de los ejemplos del manifiesto
que se han visto confinadas con familias LGTB-fóbicas y que con el ingreso mínimo vital podrían huir de sus familias. El manifiesto concluye de la siguiente manera. Nos unimos, por tanto, a las voces que reclaman que esta renta básica universal no tenga las trabas burocráticas que convierten las rentas mínimas de algunos territorios en carreras de obstáculos, ni el sesgo familiocéntrico que toma la unidad de convivencia como referencia, obviando las relaciones de poder desiguales que sufrimos las personas LGTBI. Es absolutamente necesario que esta universalidad sea real, sin criterios de exclusión para que llegue a todas, también a las personas migradas. Redistribuyamos la riqueza para construir un mundo más justo, feminista y diverso, por justicia social, por solidaridad, por derecho a la existencia y lucha contra las discriminaciones. Renta básica universal. Pero la línea del discurso no solo ha suscitado la polémica evidente entre partidarios de la petición y los que la critican, sino que ha traído una nueva, la división entre colectivos LGTB y los nuevos colectivos LTB que excluyen al hombre, porque en este manifiesto el discurso responde más bien al colectivo LTB, colectivo del que, por cierto, es partidario el Partido Socialista, en el que el hombre no tiene cabida por el mero hecho de serlo, acercándose a un feminismo cada vez más radical y menos feminista. Tanto homosexuales no partidarios del LGTB como los excluidos por el nuevo colectivo LTB han criticado este manifiesto en las redes sociales, manifiesto en el que lo único que se consigue es seguir diferenciando a un colectivo que lamenta su exclusión, en lugar de pretender y esforzarse por una inclusión real, cada día más lejos de una igualdad efectiva. Estos marineros soviéticos que aparecieron en la manifestación, en fin, se han colado de Rondón. Esto, lo peor, es que no es como decir algo marginal o episódico, una anécdota. No, es que está en el gobierno, está en el poder y están disponiendo de su dinero. Y aquí todo el mundo va a lo suyo, menos yo que tengo que ir a lo suyo también, que no quiero. ¿Podemos pasar a Polonia o cosas? Vamos a pasar a Polonia enseguida, pero antes es que no quiero decir cosas que luego me pongan una querella. Bueno, pues yo sí que quería decir unas cuantas cosas, y seguro que Fernando Paz también, pero para mí la fundamental es la siguiente. Es decir, esto hace mucho tiempo que ha dejado de ser una reivindicación de libertad en materia sexual. Ya no tiene nada que ver. Esto es otra historia. Esto es una red clientelar montada sobre una sexualidad alternativa de la que, por otra parte, entre sí empiezan a hacer purgas. Se van a quitar los homosexuales varones. Ahí, es decir, el LGTBI se le ha quedado la G, porque eso de que los varones, como son varones, pues no tienen derecho a recibir una ayudita, ¿verdad? Sino a otros, y montan sus clientelas que van con su papelito al ministerio en cuestión, que suele ser el de Irene Montero, y dicen, dame algo. Y se lo dan. Y eso que le dan es su dinero, que le sacan ustedes de sus impuestos, para sostener una cobertura retórica en una sociedad que sencillamente no es verdad. Ninguna sociedad es así de verdad. Es el poder es el que, si volvemos, el que es así. A lo que al discursito absurdo y majadero de Aguado antes, que decía, claro. Porque la gente nos está demandando ya por fin la normalidad. Sí. La normalización. La hemos visto ya la normalización. Esto no es normalización. No. O sea, tener la bandera de un grupo muy concreto que en teoría representa a un 3% de la población, en teoría, porque en realidad no los representa, representa solo a los de izquierdas, tener eso en edificios oficiales o tenerlo en buzones, eso no es normalidad. Tenerlo a todas horas no es normalidad. Que los logos de las empresas pongan el arco iris no es normalidad. La normalidad es que eso, que estén sin más y no haya ningún problema. Es que no y que representan, no sé qué. Pero Carlos, eso no es normal. No no representan es un 3% ni a un 0,3 ni a nadie. No representan a nadie. Bueno, ya. Yo me pregunto, ¿quién diablos ha votado a las asociaciones feministas o LGTB para representar a nadie? No tiene ninguna representatividad. Se la conceden ellos en sus tratos con el poder, porque a la vez son emanaciones del propio poder. Esta es la única clave que hay. Y utilizan a la gente, repito, las asociaciones feministas a las mujeres, la Black Lives Matter a los negros, y estos a los homosexuales y demás, los utilizan para sus fines de poder y sus fines económicos, y también sus fines ideológicos. Pero ¿qué representatividad tiene? Cero, niente, ninguna, absolutamente ninguna. Son unos tipos que se han puesto una banderita y que en
connivencia con el poder, una bandera muy colorista, el poder ha decidido otorgarles espacios sociales y espacios de poder. ¿Quién ha votado a una sola asociación LGTB? ¿Quién ha votado a una sola asociación feminista? ¿Por qué se les concede prioridad en los presupuestos o se les concede una parte del dinero de los presupuestos si no tienen, repito, ninguna representatividad? Es como si yo me propongo, pues no sé, para liderar cualquier cosa y voy a pedir mi subsidio al ministerio correspondiente. Decir, oiga, ¿y usted quién la ha votado? ¿Y usted qué representatividad tiene? ¿Y usted por qué se autoatribuye no sé, qué buena idea, Fernando. Es que no tiene ninguna representatividad. Todo esto es mentira. Es una gigantesca puesta en escena del poder, una emanación del propio poder que ha conseguido hacer de estos grupos una cosa maravillosa. A la vez, siendo el poder, parecer que son la oposición y la alternativa y que son revolucionarios. Cuando son extracto mismo del poder. Todo esto es mentira, es una mascarada. Y hay que desenmascarar a esta gentuza, que son gentuza que se aprovecha de otras personas que probablemente de forma bien intencionada son utilizadas para conseguir los fines propios de esas asociaciones y de la ideología que sustentan. Wow. Yo creo que sí. O sea, me parece que es verdad. Carlos y yo estamos, usted a lo mejor no, si no escríbanos, pero Carlos y yo estamos de acuerdo con lo que ha dicho Fernando, porque es que la realidad es esa. Me pasa mucho, ¿eh? Yo estar de acuerdo con Fernando. Bueno, con Fernando no siempre. Yo me acuerdo que tuvimos una bronca con el tema del matrimonio homosexual, Fernando y yo aquí. Pero yo estaría con Fernando. Que salió, en fin. Bueno, sí, ¿por qué vamos ya, hemos apurado ya suficientemente el cáliz hasta la hez? Bien. Me parece que era muy importante subrayar que esto existe, que esto es el poder, que esto es el dinero, que a esta gente va todo el dinero que no va, por ejemplo, a la educación especial, por ejemplo, y que esto pasa en España, en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en los Estados Unidos, en todo Occidente. Y que, por el contrario, hay lugares donde ningún candidato, solo uno y minoritario, se atreve a proponer que se apruebe el matrimonio homosexual. Hay países donde ningún candidato, o mejor dicho, solo uno y minoritario, se atreve a proponer que se amplíe la ley del aborto como derecho al aborto. Que hay países donde ningún candidato, salvo uno y marginal, se atreve a pedir, por ejemplo, que la ideología de género entre en las escuelas. Ese país se llama Polonia, que es el paraíso electoral de todas las derechas. Polonia vive hoy domingo la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales. La primera... Bueno, le contamos lo que pasó y luego lo comentamos. Habrá oído usted hablar poco de las elecciones presidenciales polacas. Es natural, la mayoría de los medios en España son de izquierdas y en Polonia, por el contrario, la mayoría del electorado se inclina una y otra vez hacia la derecha. También está siendo así ahora, cuando los polacos afrontan la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales. Solo un dato, ninguno de los principales candidatos ha pedido la introducción del aborto o del matrimonio homosexual. El único candidato que ha puesto eso en su programa se ha estrellado con un ridículo 2,9%. ¿Se entiende por qué Polonia pone de tan mal humor a nuestros medios de izquierdas? En Polonia, el presidente jefe del Estado ocupa una posición más protocolaria que otra cosa, con escaso poder ejecutivo. Quien gestiona el gobierno es el primer ministro. Ahora bien, el presidente sí tiene derecho de veto, lo cual es particularmente importante cuando el gabinete ministerial es de un color político y la presidencia de otro. Hoy el gobierno es del Partido Conservador y Católico Ley y Justicia, heredero del histórico sindicato antisoviético Solidaridad. El gobierno lo lidera Mateusz Morawiecki. La presidencia la ocupa también Ley y Justicia con Andrzej Duda. Esto ha permitido a la derecha polaca mantener de manera homogénea su programa desde 2015, cuando obtuvo mayoría absoluta en ambas cámaras. Si ahora el presidente cambiara de color y ganara la izquierda, la política polaca daría un giro considerable. Sin embargo, los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales indican que Ley y Justicia se mantienen muy fuerte. El actual presidente Duda ganó esa primera vuelta con un 41,8%. Su principal oponente, el liberal progresista Trzaskowski, actual alcalde de Varsovia, obtuvo un 30,4%. Este Trzaskowski es una suerte de versión polaca del francés Macron, cuyo estilo imita al dedillo. Solo él puede apartar a Ley y Justicia de la presidencia si logra sumar los apoyos de toda la izquierda. Es, por supuesto, el candidato que desean Bruselas y los principales centros del poder mundial. Lo que está por ver es que los polacos quieran sumarse a ello. Un ejemplo, en la primera vuelta del pasado domingo, el voto de los jóvenes entre 18 y 29 años iba muy mayoritariamente al espectro de la derecha.
tanto a Ley y Justicia como a los populistas del Movimiento Nacional o del Partido Campesino hasta casi un 80%. Los votos jóvenes para el candidato de izquierda se limitaban a un pobre 7,2%. Este domingo tendrá lugar la segunda vuelta. A pesar de que 2/3 de los medios polacos son claramente de izquierdas, no parece que el paisaje social vaya a cambiar. Al menos de momento, Polonia sigue siendo el paraíso electoral de la derecha europea. En Polonia solo 2/3 partes de los medios son de izquierdas, es envidiable. No es como el 95% como aquí. Sí, pero es verdad que es el punto flaco del país, ¿eh? Sí, sí, absolutamente. Sí, porque están propiciando ciertos cambios en la mentalidad de la gente más joven a través de los medios de comunicación, que al final siempre lo han hecho de la misma manera, medios de comunicación y educación. La educación está salvada, pero los medios de comunicación no. Y los medios privados, que tienen más audiencia que la televisión pública, son claramente eso que llaman de manera eufemística, sí, prooccidentales, modernas y tal. Es interesante lo que para ellos... Luego al final de este tramo, reproduciremos una entrevista que me hacían el otro día, un honor, en fin, en una televisión pública polaca sobre esta cuestión precisamente, porque vamos a ver, los polacos son una gente que ha visto su país roto e invadido 5 veces en 100 y poco años. Y, por cierto, de esas 5 veces, 4 por los rusos, ¿verdad? Y los alemanes... Una vez. Por los alemanes una vez, en realidad, la Segunda Guerra Mundial, sí, el resto, sí, sí. Se los repartían Austria, Prusia y... No, pero el reparto sí, desde en los últimos 100 años. O sea, Prusia antes. Bueno, para ellos, que tuvieron que salir de la dictadura comunista atroz del Jaruzelski aquel, a sangre y fuego, y recordará usted además las manifestaciones, bueno, usted no porque es muy joven, pero Carlos y Fernando sí, las manifestaciones obreras de los astilleros de Gdansk con Lech Wałęsa, ¿verdad? Y el sindicato de Solidaridad, etc. Astilleros Lenin. Por cierto, Sí, señor. que tuvieron que salir así. Para ellos, Occidente, ¿qué representaba? La libertad. O sea, queremos dejar de ser soviéticos para ser libres, y para ellos Occidente era esa libertad. Y cuando ellos han ido construyendo con enormes dificultades en una situación, tanto en lo económico como en lo social, mucho más difícil que la de España en el 75, ¿dónde va a parar? Cuando ellos han ido construyendo ese mundo nuevo, ese país nuevo, lo que se han encontrado es que Occidente empezaba a ponerles condiciones. Y empezaban a empujar, fundamentalmente desde Bruselas, a través de un señor que fue primer ministro de Polonia, que se llama Donald Tusk. Sí, señor. Y Donald Tusk, que se dice Tusk y no Tusk, como dicen aquí, haciendo inglés el apellido, ¿en qué estaba? Pues aborto, el programa Progre. Sí. El programa Progre, y el polaco medio se preguntaba, vamos a ver, ¿qué tendrá que ver el culo con las témporas? O sea, ¿qué tendrá que ver el que yo tenga una sociedad con libre mercado, parlamento liberal, etcétera, con que tenga que meter de matute todo esto en lo que no creo y que va contra mis convicciones? Y ese ha sido la gran brecha en la sociedad polaca todavía hoy. Porque el cambio se produce, porque claro, el Occidente que ellos conocen o quieren conocer es el Occidente que se les oponía antes de la caída del muro de Berlín. Y ese Occidente era un Occidente diferente, distinto, Sí. que había puesto un coto a, digamos, a todo lo degenerativo, precisamente porque tenía la necesidad de ser frente al otro bloque moralmente mejor. Pero lo que les ha llegado a ellos, por obvias razones, es lo que sucedió justamente, ese Occidente que cambia justamente cuando cae el muro de Berlín y se desmantela el bloque soviético, que es cuando vemos el triunfo de muchas de las cosas que eran absolutamente marginales, o aunque ya habían ganado algún cierto espacio social, no obstante, no dejaban de ser marginales en el conjunto de las No sociedades eran occidentales. institucionales, como son Claro, hoy. exacto. Claro. Y eso es lo que les pasa, y que ahora de repente se encuentran lo que dicen, lo que le pasa a Putin, por ejemplo, que yo creo que él legítimamente, creo que es cierto, que está escandalizado de la decadencia occidental. Ahora hablaremos de Rusia porque es la otra parte del argumento, efectivamente. Yo creo que hay una cosa que es común a todos los países del este. Hay dos cosas que son comunes y muy obvias. La primera, y muy obvia, es que después de medio siglo de socialismo real no quieren saber nada de socialismo. Punto. Eso me parece perfectamente lógico. Es la vacuna, es la verdadera vacuna. Paréntesis, en Polonia el partido heredero del Partido Socialista, aquel del régimen, se transmutó, completamente penetrado por gente de Solidaridad cuando cayó la dictadura, y hoy es el Partido Campesino, que es un partido de la derecha populista. Claro, Sí, claro, es que es así. Solidaridad que y estuvo Pravda, financiada por Soros. Y Por cierto, sí. Y Pravda es de derechas. El Pravda de hoy es de derechas. Bueno, siempre lo fue. Bueno, sí, bueno, siempre fue de orden. Bueno, entonces, eso es una cosa que le pasa. Y la segunda, que es muy interesante, es que pertenecer al bloque soviético supuso también una especie de congelación. Es como si se metieran en una máquina del tiempo, ellos se meten después de la guerra y se pierden todo en la evolución de la izquierda europea e incluso de la bien visto eso, sí. infiltración que hace la izquierda en la derecha,
que es todo lo políticamente correcto. Esto es interesante, efectivamente, Entonces, porque en cuando los salen- años 60-70 la Unión Soviética está estimulando para infiltrarse en el mundo occidental a todos estos movimientos alternativos, pero ellos quedan al margen. Exacto. Ellos en su país no lo meten. Que no va Claro. un hippie, le pones a un hippie delante a Brezhnev, vamos, que se sale volando. Claro. Es decir, efectivamente, entonces se lo perdieron, todo eso se lo perdieron. Y cuando salen, pero es que no solo se nota es que no lo piensen, o que esas ideas no hayan tal, es que es la manera de hablar. O sea, hablan con una libertad de determinadas cosas que yo, que no soy especialmente políticamente correcto, les oigo hablar y es que de repente parpadeo, porque utilizan las palabras con una libertad absoluta de los temas más prohibidos. No solamente, no cuando solamente cuando hablan de inmigración, es que dices, caramba, esto yo no me hubiera debido decirlo de una manera tan clara. Cuando hablan de duda de tal, o su ministro de, creo que es de Interior, no estoy muy seguro de tal, que dice, aquí no entras ni uno. Ya está, no, porque nosotros no queremos esto, no queremos tal, solo tenemos que fijarnos en cómo está Francia, cómo está Alemania, y no queremos tener lo mismo en nuestro país. Entonces no va a entrar ni uno. Y entonces, caramba, qué manera de hablar así. Es Pero eso también es esa sí que es la contundencia del régimen de antes, es decir, que era mucho más claro. Al final, el comunismo ha hecho muchísimo menos daño a las culturas nacionales de lo que le ha hecho el capitalismo occidental. sido Sin terrible, duda ninguna. ha sido Nuestras terrible. sociedades han quedado absolutamente arrasadas debido Bueno, al capitalismo. díselo a China, A quien que quiera. hizo estamos hablando, con la revolución estamos cultural. aún así, estamos hablando de O Europa. sea, el pasado hizo... No, estamos hablando de Europa. Europa Oriental y la Unión Soviética, lo que era la antigua Rusia, sufrieron mucho menos en su carácter nacional, en su conciencia como pueblo, incluso en las cuestiones de tipo espiritual, en los usos, en las costumbres, en la moral, sufrieron muchísimo menos que el occidente capitalista. Bueno, pero eso sin lo duda vemos, ninguna. eso lo vemos ahora, Fernando. Hace 20 años no estaba tan claro. Por supuesto, José Javier. Acuérdate Te digo cómo más. acaba Rusia cuando la época de Yeltsin. Sí, pero Pero de Rusia pero no me lo eso quiero, es- vamos a pero hablar eso es después. Eso es No, después. yo lo que quiero decir, La violación de lo que quiero Rusia, decir es eso que vamos a hablar también. el comunismo fue malo para los pueblos que dominó. Pero era bueno para nosotros. El otro día lo dijo Pablo Iglesias, dijo algo semejante y una persona en la COPE se puso como el bicho del pantano. Pero porque no tiene ni idea, claro. Pero es rigurosamente cierto. Es decir, a nosotros nos hacía mejores. A nosotros nos impidió esa rivalidad con el comunismo, con lo que se podía venir encima, nos impidió caer en lo que estamos cayendo ahora, en la degeneración moral absoluta en la que está Occidente y en ese relativismo absoluto de los valores. Y en el este, aunque para los pueblos que tenían que vivir bajo ese régimen era ciertamente duro, visto a largo plazo, efectivamente, visto a largo plazo, hacemos un juicio que emitimos desde ahora, no desde 1969 o 74, visto desde ahora, han salido mucho mejor parados. De hecho, no hay más que ver cómo está Europa. La Europa oriental sobrevive mucho mejor y mucho más fiel a sí misma de lo que sobrevive la Europa occidental, que es una herida. Me interesaba sacar este tema polaco precisamente, y ahora enseguida hablaremos de Rusia por lo siguiente. Hemos puesto esos 20 minutos de amargura occidental vía LGTB por el contraste. Porque lo singular de Polonia, como de Hungría por otra parte, es que es una nación que ha tomado la firme determinación, y además en un porcentaje amplísimo de su sociedad, en seguir existiendo. De no morir. Claro, en no morir. Y para no morir, ¿qué hace falta? Para no morir hace falta que la sociedad se mantenga unida, por tanto, con valores comunes, valores de solidaridad, valores de libertad y tener hijos. Y que haya familias. Y en realidad que no muy venga poco una más. población que diluya la población. Y que no venga exactamente que diluya tu identidad, ni una población, ni las cadenas de televisión. Bueno, y ahí están ellos, y ahí están los polacos. Y es muy importante entender eso para cuando uno ve los titulares que publica la prensa española sobre Polonia, sobre Hungría, no sé qué, ¿no? La ONU acaba de reñir a Hungría porque, vamos a ver, le obliga a rectificar su decisión de devolver en la frontera a los inmigrantes ilegales. Atentos. O sea, lo lógico en una frontera es que devuelvas a los inmigrantes ilegales. De hecho, lo legal es devolverlos. Pues la ONU riñe a Hungría porque ha expresado su determinación de seguir haciéndolo. Y en el caso de Polonia, como explicaba antes Carlos Esteban, es un poco lo mismo. Nosotros hablamos muy poco de eso porque nos pilla, la verdad es que estamos a 2 horas de avión, pero bueno, nos pilla como muy lejos. Asombrosamente nos pilla más cerca de Minneapolis, sabe usted. Pero hay una cosa en Europa que se llama el Grupo de Visegrado. Y el Grupo de Visegrado, del que Carlos sabe mucho, son precisamente estos países, que quieren ser democracias liberales, que quieren ser países europeos, que quieren ser pues lo que son, la cultura occidental, que son países occidentales. Pero lo que no quieren es convertirse en, como decía la televisión pública polaca de España, en una dictadura LGTB. Que es que nos ven así. Es que ellos nos ven así. Así es.
Bueno, eso, perdón por la cita, pero ya hace muchos años que un señor que se llamaba Blas Piñar lo dijo en público. Dijo, España va a ser la primera tiranía homosexualista del mundo y camino llevamos. La verdad, las cosas como son. Ah, no sabía que lo dijo Blas Piñar. Pues sí. Está bien. Pues desde aquí un saludo a la familia, que sabemos que nos ven Dijo mucho. grandes profecías, ¿eh? Sí. También cuando se aprobó las autonomías dijo, esto va a llevar exactamente, porque todo el Congreso, ¡guau, Blas, por Dios! ¿Qué cosas dice? ¿Qué cosas dice? Al revés, esto va a frenar y tal. Bien, lo que estábamos hablando. La nación que quiere sobrevivir es la única que sobrevive, es evidente. Eso que habéis dicho tiene que garantizar la transmisión, lo que te dan tus padres, tú se lo das a tus hijos, etcétera, etcétera. Es decir, esa transmisión que en Occidente hasta cierto punto se ha parado por varias razones. Una por una crisis de natalidad tremenda, pero también porque se nos ha hecho avergonzarnos de lo que es la herencia cultural de nuestros padres, con lo cual no la transmitimos a nuestros hijos. Preferimos que se nos recuerde no por la España que fue, sino por una especie de fantasía Disney de lo que debería ser un país, sin distinción, sin características propias. O sea, queremos ser y somos el laboratorio perfecto del globalismo. Y por tanto, el primer país en todo, el primer país LGTB, el primer país multicultural, el primer país que estamos viviendo, por así decir, lo que vivían los alemanes justo después de la guerra, que se avergonzaban del mismo hecho de ser alemanes. Sí, es un poco Estamos viviendo un poco Eso fue más en los años 60. Fue la generación siguiente, fueron los hijos, que digamos así se volvieron contra los padres. La verdad es que cuando los americanos hacían las encuestas Gallup después de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes le echaban la culpa a Hitler, pero fundamentalmente por una razón, por haber perdido la guerra. Esa es la realidad. Es decir, que habría mucho que relativizar. Luego Alemania ha sido machacada literalmente en el conjunto de su historia porque el nazismo, digamos que lo ha contaminado todo. Y aquí estamos haciendo una cosa muy parecida con respecto al franquismo, elaborando una segunda leyenda negra que no se puede ni tocar ni considerar y que contamina, al parecer, toda la historia de España, sus símbolos, sus gentes, etcétera. Y, lógicamente, eso contribuye a que andemos con la cabeza gacha, aunque en algunos temas están pinchando en hueso. Y el otro día salimos a la calle a preguntar precisamente sobre la cuestión de América, por todo lo que está pasando del derribo de estatuas, y me sorprendió muy agradablemente la respuesta del español medio, de clase media, que anda por la castellana, que en absoluto se avergonzaba ni se arrepentía de la historia de España y mucho menos de España en América. Es decir, que muchas veces, pese a todo, no logran sus objetivos, pero claro, yo lo enfocaría desde un punto de vista más de conjunto. Digamos. Fernando, sus objetivos son inalcanzables. Quiere decir que incluso esto que vemos de los LGTB y tal, cualquiera se le ocurre, a poco que piense que un país que fomente de una manera tan entusiasta una forma de vida que no produce hijos, es decir, que no es fructífera, su futuro no parece que tenga. Es decir, que bien... Pues tráete gente de fuera, que es lo que te dicen. Sí, claro, pero cuando te traes gente de fuera, vamos a ver, el suelo no es mágico. Pero la gente cree que suelo, sí. Pero Carlos, la gente cree que sí. Te bajas en el Colonia, pisas suelo y no te conviertes en un alemán. Pero ni de lejos, ¿vale? Sigue siendo el mismo español que siempre. Pero para eso necesitas una perspectiva de conjunto y es lo que le falta a la gente. Es decir, la gente no piensa en términos de cómo le va a ir al país, piensa en términos de cómo le va a ir a él. Y por eso los políticos prometen lo que prometen. Es decir, tú no piensas, ¿cómo va a ser España dentro de 50 años? Sí. Gente que ya no tiene ni familia. Es que nosotros sí, aquí sí. Sí, pero que nosotros estamos para abrir los ojos a la gente y decir, oye, pero te quiero decir que el problema radica en eso, en que la gente no tiene un sentido de la trascendencia. No te digo una trascendencia ya al margen de lo humano, sino propiamente humana, es decir, se ha perdido el sentido de trascendencia histórica. Sí, trascendencia de sí mismo. Claro. El clásico de mi descendencia y mi trascendencia se ha olvidado por completo. Claro, es decir, nadie por piensa completo. en eso, claro. No, naturalmente, claro. Por eso es importante poner el ejemplo. Yo quiero devolver una y otra vez al concepto central de esta charla de hoy, ese asunto de que hay pueblos que es que no desean morir. Y nosotros vivimos en una atmósfera tan mórbida que a veces nos cuesta entenderlo. Pero conviene levantar la cabeza por encima del Pirineo y mirar, ¿no? Y hay pueblos que realmente han decidido que no quieren desaparecer. Y como no quieren desaparecer, pues se oponen al aborto, se oponen a destrozar el matrimonio, se oponen a destrozar su propia identidad, se oponen a disolverse, porque para ellos tiene sentido seguir existiendo como tales. O sea, que aquí lo dices y eres un fascista. No, pero sobre todo Bueno, por ejemplo, los políticos dicen, bueno, ayer, creo que fue ayer, un arzobispo español, el arzobispo de Rabat, no sé qué, López, ¿vale?, decía, ¿qué es esto de que los políticos tengan que gobernar pensando en España? Pero no somos todos una gran familia, no tienen que gobernar pensando en España.
así, como suena, y dice, pero bueno, es decir, entonces la idea de que realmente hay algo malo, egoísta, en pensar en tu país. Pero es que sucede que los políticos están elegidos por ese país, por ese pueblo. Y aunque el pueblo en sí, aunque la gente concreta, esa que has hablado tú, que no tiene visión de más allá, no lo piense, él, el que representa a España, el que representa a Hungría, el que representa a Polonia, sí tiene una obligación gravísima de mantener España, Hungría, Polonia. Sí, claro, debería tenerlo, claro, por descontado. Y eso es porque es que no gobierna sobre otro país, es que no gobierna sobre otro país. Pero ellos ya no se deben a la gente que teóricamente les elige, porque ellos son elegidos por otras instancias y es a ellos a quienes se debe. Ese es el problema. Ellos no piensan en términos de servir al pueblo. Ellos piensan en términos de aprovecharse del pueblo para servir a otros, a determinados fines. Fingir un poco, no sé. Es la pregunta que ahora cabe formular a la persona con la que hemos abierto el programa. ¿El señor Aguado realmente piensa que está prestando un servicio a la continuidad histórica de España? Piensa, y ya, ahí no sé. A la continuidad histórica de España, a la que él ha recibido, a la que él va a alegar, ¿piensa que está haciendo un servicio con todo este asunto? ¿De verdad lo piensa? No, ¿verdad? ¿En qué piensa entonces? Que lo diga, pero si es tan sencillo como que lo diga. No, no es sencillo. Es lo más difícil de todo. En fin, confesar la verdad. No. Sobre todo hoy es todo el Parlamento suyo y es tan falso todo, tan de tópico en tópico, ¿no? Polonia tiene un problema, bueno, tiene varios. Uno desde luego es Bruselas, que no para de empujar, por cierto, con la quinta columna de Tusk y los demás, ¿verdad? Para que meta el aborto, para que meta no sé qué tal, que ellos lo quieren. Y luego tiene otro problema externo, que es Rusia, cosa que es lógica porque... Bueno, es que Rusia, en su, dimensión histórica, ha estado siempre obsesionada con la idea de que Polonia no exista. Es una cosa, no hay más que ver la historia. Con lo cual, Polonia no tiene más remedio que pedir auxilio a Occidente. A Occidente en el sentido más abstracto del término, es decir, la OTAN. Y ellos saben de sobra que si no quieren que Rusia se los coma físicamente, necesitan aspirar el vapor mefítico de los misiles Pershing, o como se llaman ahora los misiles, que ya no me lo sé, para protegerse de los rusos. Y para ellos es un verdadero problema. Claro, ¿usted ha pensado alguna vez si Rusia es su enemigo? Visto desde aquí, ¿qué quiere que le diga? Ahora mismo tenemos en el Báltico cazas españoles persiguiendo cazas rusos. Y usted podrá preguntarse legítimamente, ¿para qué gaitas están los aviadores españoles allí persiguiendo aviones rusos? Pero claro, nosotros estamos en una alianza, y dentro de esa alianza hay gente simpatiquísima como Polonia y gente menos simpatiquísima como los turcos, por ejemplo. Y Polonia tiene un verdadero problema, que se tiene a Rusia al lado. Y visto desde Polonia, la situación es otra muy diferente. Rusia es un peligro. Y es un peligro, ¿sabe usted por qué? Pues porque resulta que Rusia, con todos sus problemas, que son inmensos, comparte con Polonia el mismo designio de no desaparecer. Y toda la política rusa de los últimos 20 años, desde que Putin llega al poder, está guiada obsesivamente por el principio de que, siendo lo que somos, es decir, un PIB raquítico, es el doble que España aproximadamente, una población enormemente dispersa, con una cualificación media más bien baja, bueno, que siendo eso, sin embargo, sigue siendo una potencia mundial. Y para eso tiene que seguir existiendo. Antes estábamos comentando la Rusia que dejó Yeltsin, que era la Rusia que Occidente quería. Era aquella Rusia en la que en las encuestas que hacías a los jóvenes, las niñas pequeñas de colegio, decían que de mayores querían ser A, modelos, B, prostitutas de lujo. Esa fue la Rusia arruinada en todos los sentidos, arruinada, que dejaron el comunismo primero y el FMI después. Con la inmarcesible ayuda de los Harvard Boys. Por supuesto, claro que tenemos sí. Directos. ¿Hoy dónde está Rusia? Que por eso hablan tan mal de ella los periódicos progres. Pues está en lo que va a ver usted ahora mismo, que es la consagración de la Catedral Castrense rusa en imágenes que nos sirve Star Televisión. Escuchemos unos segundos.
¿Usted se imagina al jefe del Estado o al presidente del Gobierno en España en un lugar, por cierto, la coreografía litúrgica es exactamente igual muy parecida a la de las misas solemnes del Valle de los Caídos, es básicamente el mismo, bueno, la misma coreografía. ¿Usted se imagina al Gobierno español ahí con el, pues no sé, este podría ser Osoro, imagínese usted, ¿no? No, ¿verdad? ¿Qué imaginación le pides me dices lo de Osoro y desmerece mucho ese señor tan majestuoso. Que es el patriarca de Moscú. Bueno, es muy interesante esto porque usted habrá visto la gigantesca contradicción que es Rusia, donde en este acto religioso, con una devoción de la que yo sinceramente no dudo, está usted viendo ahí a todos estos militares rusos, y al fondo las banderas con la hoz y el martillo, que son seguramente las banderas que más católicos, ortodoxos, protestantes y de todo han matado en el mundo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué pasa? Es decir, pero es Rusia, es la Rusia actual. Vamos a ver, Rusia sufrió horriblemente, además más que ningún otro país del este, con el comunismo, porque lo sufrió mucho más tiempo, 80 años, tuvo a Stalin, fue algo tremendo y se quedó tal. Pero tuvo a Gorbachev, no te olvides. Pero cuando a la gente le preguntas, hay un cierto sector que está nostálgico de Stalin. ¿Significa que está nostálgico de las purgas y tal? No. Significa que está nostálgico de cuando éramos el número 2. De cuando éramos algo, claro, es que ese es el ejército rojo, que es tal. Y luego otra cosa muy interesante que hace Putin, que me parece enormemente prudente, además creo que alguna vez lo ha explicado, lo ha contado, y es: la historia la cojo, de mi país la cojo in toto, o sea, exactamente como es. Entonces, esta bandera, que por lo ideológico puede ser repugnante, es una bandera que ha sido de mi país y que ha llevado, con la que ha muerto, por la que han muerto muchos rusos, con lo cual no le voy a decir que no voy a hacerle ni caso, evidentemente, igual que los mongoles no van a imitar ahora a Gengis Khan, pero no voy a despreciarla. Es mi pasado, es mi país y asumo toda su historia con lo bueno y con lo malo. Hay un sentido de la continuidad histórica y se sienten herederos de todo aquello, de la Rusia blanca, de la Rusia zarista, de Iván el Terrible, pero el propio Stalin también lo hizo. El propio Stalin también reivindicó episodios históricos bueno, que... porque no tenía más remedio, porque la gente no quiere ir al frente. Pero cuando empieza la política, en el 40... Pero incluso antes él rehabilita figuras como la de Iván el Terrible, por ejemplo. Es verdad que porque la interpreta en clave ideológica, porque dice, este es el que se carga a los boyardos y por tanto es el primero que crea un embrión de lo que luego será un Estado. Bien, pero es verdad que la rescata. Esta celebración que se ha producido en Desfile de la Victoria, se hace siempre el 9 de mayo, realmente este año se ha hecho el 24 de junio por razones del coronavirus, todos sabidos. Bien, pero es que realmente el año 45 el desfile tuvo su lugar el 24 de junio. O sea, el desfile originario, donde sale Zhukov, que llovía tremendamente delante de la muralla del Kremlin y ante Stalin, y cuando se arrojaron los estandartes de las divisiones alemanas conquistadas
al enemigo y tal, allí sobre el fueran de empedrado, Vercingetorix. fue el 24 de junio del 45. Y han elegido esa fecha, por supuesto, a propósito, pero han elegido el 21, el 27 o el 4 de julio, San Fermín iba a decir, no, que esa es la de Estados Unidos. Pero claro, es decir, tienen ese sentido la continuidad histórica. Y el propio Putin, a la hora de explicar al propio Putin desde Occidente, hay unos emplastos mentales tan impresionantes, o sea, como agente del FSB, antiguo KGB, como un comunista camuflado que no sé qué, no sé cuántos. Hay quienes le pretenden seguidor de Dugin, quienes dicen que es seguidor de Ilyin, que realmente yo creo que es el del que más cerca estaría, ¿no? O sea, se le atribuyen unas confluencias ideológicas. Es al revés. Una imposibilidad de Es entender una eso. constante rusa, Claro. que es el padrecito, es el adulto, realmente, porque es un tipo que es como muy maduro en su manera de ser. ¿Queréis escuchar un momento al patriarca de Moscú? Vamos a darle volumen, porque es muy impresionante escucharle cantar, rezar. Господи, иже пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолов Ты беспославый, того благини отыми от нас, но обнови нас, молящихся. Сотворил бы хлеб сей, честное тело Христа Твоего, а я же в чаше сей, честную кровь Христа Твоего, приложив Духом Твоим святым. Bueno, yo quiero insistir en una cosa que ahora ya es algo considerado como irónicamente reaccionario, es la belleza. O sea, la belleza de lo sagrado. Es que la belleza es Y la reaccionaria, belleza no de lo no te quepa la menor ¿verdad? duda. Y la belleza de lo sagrado institucional. El hecho de que nosotros, españoles, deliberadamente, bueno, institucionalmente, hayamos renunciado a eso para ir a la ñoñería, ¿no? A la ñoñería Sí, porque hippie si realmente se hubiera dicho, venga, a ver, fuera fórmulas, fuera formas, fuera tal. Pero no, lo que se hace es reproducir nuevos rituales, nuevas ceremonias, nuevos tipos de ceremonias, solo que son horriblemente cursis, espantosamente cursis, feas, horteras. Es como cuando juran estos nuevos y se inventan juramentos, son... cringy, que dicen los ingleses, son como que te dan una grima espantosa oírlas, es decir, es sustituir una cosa bella, en la que probablemente muchísimos a lo largo de los siglos no creyeron ni papa, pero que era, ¿sabes? Es decir, yo estoy sacralizando el poder en el sentido de que lo estoy subrayando su legitimidad. Y esto es, el hombre vive de rituales. Claro, creo. Rituales. Es un animal de rituales, de liturgias. Exacto. Y de belleza. Entonces, y aparte, el fondo, o sea, decir, que la liturgia forma parte de la cosa en sí. Es decir, que Claudel se convirtió porque iba todos los días a misa y no creía, y a base de ir a Notre Dame, al final se convierte el tío. Pero seducido porque por el... No, claro, porque era la antes del Vaticano Tridentina, porque te II, aseguro claro. que va a la No, de obviamente, no era una parroquia del extrarradio de tal, pero ya me entendéis. Quiero decir que es verdad que la belleza juega su papel, y claro que, digamos, que tiene que existir un sentimiento de sobrecogimiento cuando entras en un espacio así. Hoy es muy difícil encontrar en ningún templo español una experiencia semejante, con la salvedad del Valle de los Caídos que citaba José Javier antes. Que por cierto, hay que ir. O sea, si usted, como antes de que lo vuelen, esto es una broma, no lo vuelan por encima de mi cadáver, y el de estos dos señores también, pero hay que ir a las 11 de la mañana todos los domingos. Usted ya no va a ver en ninguna otra parte, bueno, ocasionalmente en Toledo y las misas mozárabes, eso sí, pero no hay una cosa semejante. Una belleza extraordinaria. Pero volviendo al tema ruso, que nos quedan 4 minutos de debate, yo querría haceros la pregunta del millón. Polonia es, desde el punto de vista del espíritu de derechas, un ejemplo para cualquier europeo. Rusia, en buena medida, también, dentro de las complicaciones que tiene Rusia, porque es otro mundo diferente. Rusia nos puede hacer un gran favor en el sentido de que Rusia, como España, Rusia y España tienen mucho que ver, son como los dos escudos de Europa, uno del oeste y otro del este. Pero es fundamentalmente, y se siente algo distinto, se siente Oriente. O sea, es la ortodoxia, hay un enfrentamiento muy grande con lo que significa Occidente, que significa católicos, que significa Roma, porque ellos son la tercera Roma. Es más complicado, Rusia es más complicado, nos puede venir muy bien como Valladar, pero no... Mi pregunta era cómo lo gestionamos, quiero decir, porque entre sí se consideran enemigos irreconciliables. Yo creo sinceramente que Polonia tiene la percepción, digamos, alterada,
por razón del aliento del oso ruso. Y yo creo que eso, cuando tienes al oso ruso en la nuca, te hace agarrarte a lo que sea. Pero desde el momento en que Polonia, según va tomando conciencia de lo que verdaderamente es Occidente, yo creo que debería hacer un esfuerzo, y no le achaco a Polonia la culpa del enfrentamiento polaco-ruso, pero digo, debería darse cuenta de que al final hoy los enfrentamientos nacionales, aunque a ellos les cuesta entenderlo ahora mismo, pertenecen un poco al pasado y cada vez más. Y realmente varias generaciones para eso. Bueno, pero por supuesto, quedará tiempo todavía, hay muchas herencias e inercias del pasado, pero digo que tenderán a darse cuenta de que al final la partida que se está jugando es otra y que los dos deberían estar del mismo lado de la trinchera. Pero no, ortodoxia, católicos, es muy difícil. Pero ya no, Carlos, ya no es ortodoxia católica, si es que estamos ante la acometida del infierno. Sí. Ante eso todo lo demás, el filioque tiene que saltar por los aires, francamente. El filioque, víctimas el filioque es, como se conoce con una sola fórmula, al cisma que crea, mejor dicho, al concepto que crea el cisma entre los católicos de Oriente y los católicos de Occidente. Porque los ortodoxos a sí mismos se llaman católicos. Claro. Sí, señor, claro. Así que, y nosotros nos llamamos ortodoxos también. Hasta cierto punto. Bien, el grupo de Visegrado, que se nos ha quedado ahí estamos. Vamos a ver, resumiendo muy Hungría, rápidamente. Polonia. Cuando sucede esto que hemos estado comentando todo el rato aquí, es decir, que los antiguos países del grupo comunista, los europeos, que estaban deseando entrar en Europa, pero deseando de una manera increíble, y consiguen entrar, y son los más europeístas de toda la UE, de repente se dan cuenta, chocan con esta tendencia a acabar con las fronteras, que es lo fundamental, acabar con las naciones, que es lo que es el gran proyecto de Bruselas, y ellos no quieren, no, nos hemos metido en una asociación de naciones, no en algo que vayamos a diluir. En ese momento se saben muy débiles y muy necesitadas, y se sabe que no quieren ni pueden salirse de la UE, y lo que hacen es constituir un pequeño grupo, que se reúne en la ciudad de Visegrado, y que está formado por Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia. Y después de las últimas elecciones en Austria, con la victoria del conservador Kurz, Sebastian Kurz, hay una especie de, digamos que Austria quiere apadrinarlos un poco, ¿no? Como volviendo al imperio austrohúngaro, ¿no? Cuando Visegrado originario nace contra el poder de Austria. Sí, por cierto. En siglo XIV. Sí, pero en este momento pues parece que Austria quiere recuperar un poquito su papel de cabeza de estos, digamos, de los Eslavia, ¿sabe? Los gamberros les llaman en Bruselas. Exacto. ¿Sabe usted de dónde viene todo aquello? Del mariscal Pilsudski, que creó una cosa que se llama Intermarium, que tenía que ir desde el Báltico hasta el Mediterráneo, ¿verdad? Para oponerse simultáneamente a Alemania y a Rusia. Y ahí ellos no salió la cosa. No salió de la cosa. En fin, era la mancomunidad lituano-polaca. Más o menos. Señores, hoy ha sido un placer, como siempre, estar con vosotros. El domingo que viene más, porque es que solo se puede hablar aquí de estas cosas con ellos. ¿Qué quiere usted que le diga? Para mí es una felicidad. Y seguro que para ellos es un alivio también, porque ¿dónde más van a contarlo? Carlos Esteban, mil gracias, don Fernando Paz. Placer. Gracias mil también. Y nos quedamos con la entrevista que el otro día me hacía mi amiga Malgorzata Wojciech en la televisión pública polaca sobre Polonia, España, la transición y todas esas cosas. Con ella nos despedimos. Hasta después. Chao. Don José Javier, gracias por aceptar la invitación. En Polonia, con un dolor y un horror crecientes, hemos observado cómo la pandemia os afectaba gravemente, causando muchas muertes. Estamos profundamente conmocionados por la tragedia de su nación. Le enviamos nuestras condolencias por la pérdida de 45 miles de personas, al menos. Pero ¿cuáles son las razones por las que España ha tenido una tasa de mortalidad tan grande en comparación con otros países? ¿Podría haber menos víctimas? Las condolencias. Realmente sí, podía haber menos víctimas. Las razones fundamentalmente son tres. En primer lugar, que el gobierno actuó muy tarde. Y tenía el ejemplo italiano al lado para saber que se podía actuar ya. En segundo lugar, que por la distribución de competencias sanitarias en España, que dependen en buena medida de los poderes regionales, las comunidades autónomas, la organización de la atención de urgencia fue muy complicada. Y en tercer lugar, falló el sistema de atención primaria en los hospitales. Todos esos factores, más alguno más, han terminado conduciendo a que España sea
el país del mundo con mayor número de víctimas mortales por millón de habitantes y también el país del mundo con mayor número de sanitarios contagiados por millón de habitantes. Bueno, pero ¿qué impacto en la propagación, intensidad de la pandemia tuvo ese famoso 8M, apoyado por el gobierno social comunista, bajo el lema "el machismo mata más que el coronavirus"? Sí, tuvo un papel fundamental porque fue precisamente una de las razones por las cuales el gobierno tardó tanto en tomar medidas. Necesitaba esa manifestación para vestir con multitudes en la calle las leyes que acababan de aprobar en materia de igualdad de género y este tipo de tópicos ideológicos. Desde 3 días antes de esa manifestación ya había regiones, Madrid y el País Vasco, que estaban pidiendo el cierre de los centros de mayores, el cierre de los colegios, y el gobierno no quiso hacerlo porque tenía que celebrar su manifestación. Al día siguiente se encontró con el desastre. Justamente ese fin de semana fue el de la multiplicación explosiva del número de contagios y también del número de fallecidos. Así que la obcecación ideológica del gobierno tuvo un papel lamentablemente fundamental. Pero ¿es este el único ejemplo del peligroso fanatismo ideológico del gobierno social comunista? Desde luego que no, lamentablemente. Hombre, ha sido el más cruento, por supuesto. Pero ahora mismo España lleva viviendo varios meses en una situación, antes también de la pandemia, de auténtica locura ideológica radical por parte de un gobierno que además ha aprovechado la situación de la pandemia para sacar adelante medidas en materia de control de la enseñanza, de control de las Fuerzas Armadas, de control de la información social, en fin, de control de los ciudadanos, de tratar de desarticular el sistema económico para orientarlo hacia sus propios principios, en materia de potenciación de la inmigración, en fin, otros muchos aspectos de carácter puramente ideológico que este gobierno está acelerando, ojo, sin haber dicho en la campaña electoral que eso es lo que quería hacer. Bueno, pero en Polonia ya sabemos que la ministra Isabel Sela anunció ya en enero que los niños ya no pertenecen a los padres. Es decir, existe la amenaza de que en España a los padres se vean privados del derecho a decidir sobre la elección de la escuela, la educación y la crianza de sus hijos. Y la ingeniería social ha transformado ya a España en un país totalitario. El peligro existe sin ninguna duda. Es decir, en España el derecho de los padres a elegir la formación moral de sus hijos está recogido en la Constitución. Es un derecho constitucional de los padres. Este gobierno va a intentar por todos los medios saltarse ese precepto institucional imponiendo su propia visión de las cosas y acaba de presentar una ley de educación que va exactamente en ese sentido, incluyendo eliminar la libertad de elección de centro y también de creación de centros. No creo que pueda decirse aún que España es un Estado totalitario, pero sí que va tomando colores muy parecidos a los de la Venezuela bolivariana. Y esto está siendo, desde el punto de vista de las libertades reales de las personas, de los ciudadanos, realmente terrible, muy, muy, muy complicado. Pero ¿cómo ha podido pasar que la España católica de ayer se haya convertido en el laboratorio del experimento social y el laicismo tan radical y que ahora se parezca más a la patria soñada por la izquierda y por los ideólogos de género? Bueno, es un proceso clásico de conquista del poder cultural, es decir, tú empiezas conquistando el corazón y la mente de la gente y terminas obteniendo el poder cae solo. Eso lo planificó muy bien el comunista italiano Antonio Gramsci y no han hecho sino seguir ese patrón que finalmente les ha arrojado el resultado. También porque enfrente no tenían nada. Es decir, cualesquiera otras opciones de carácter conservador, liberal, etcétera, sencillamente abdicaron de la misión, perdón, de
ofrecer a la sociedad otras alternativas ideológicas, doctrinales, prefirieron concentrarse en la gestión de lo económico y dejar enteramente el mundo de la universidad, de los colegios, los medios de comunicación, el cine, etcétera, a la izquierda. El resultado es lo que vivimos, es decir, estamos en una sociedad adoctrinada durante 40 años en unos tópicos ideológicos que hoy inevitablemente se consideran como lo natural, cuando no lo es. Bueno, pero ¿cómo es posible que el gobierno socialcomunista responsable de tantas víctimas y también por la grave crisis económica sigue manteniendo un considerable apoyo público? Eso se debe al control de la mayoría de los medios de la comunicación o también a otros factores como la intimidación de los disidentes o, por ejemplo, al silencio de la Iglesia española. Sería francamente largo de contar todo esto y no cabe en esta entrevista, por desgracia, pero muy sumariamente. Ahora mismo la clave está en el control prácticamente hegemónico por parte de la izquierda, del gobierno y sus satélites, separatistas y otras fuerzas, de la mayor parte de los medios de comunicación. Control que en su día, por cierto, la propia derecha le entregó. Ahora mismo hemos visto cómo el gobierno repartía 15 millones de euros entre las cadenas de televisión mayoritarias para que repitieran su discurso. Tenemos una previsión de 100 millones de euros en publicidad institucional, es decir, del gobierno para los medios de comunicación afines. Es literalmente comprar la opinión. Aún así hay que decir una cosa, nadie sabe exactamente qué apoyo social tiene este gobierno, porque las encuestas son absolutamente aleatorias en función de quién las haga. Pero desde luego la clave está en el control absoluto de los medios de comunicación y efectivamente, como bien señalabas, en que enfrente nadie ha hecho nada. Y la mención de la Iglesia es particularmente interesante porque ha preferido en este asunto, como se dice en España, ponerse de perfil, es decir, que no se la vea o que se la vea lo menos posible. Ya no defiende una cosmovisión, una visión del mundo, está en otras historias. Polonia y España, a pesar de muchas diferencias y considerable distancia geográfica, tienen mucho en común, como me parece. Pero la Polonia de hoy le recuerda a España en algún momento de su historia. Realmente sí, porque ahora mismo en Polonia están empezando a transitar el mismo camino que España transitó en el momento en el que la integración en las instituciones europeas y la adopción del modelo, digamos, cosmopolita, transnacional, de economía de mercado se dibujaba como el horizonte del futuro hacia el que había que aspirar. En aquel momento en España se renunció a muchas cosas, libertades colectivas, ¿verdad?, pensando que ese horizonte era algo superior, mejor. No lo era y lo hemos visto después. Y Polonia está en una situación hoy en día, me da a mí la impresión, muy semejante. Bueno, y eran esas analogías, sí, la situación actual de Polonia y España desde el comienzo de la democracia, sí, pero la izquierda liberal proclama el dogma de un modelo absoluto de la modernización y progreso constante sin alternativa. Así que, ¿qué efectos más puede causar a Polonia nuestra voluntad de copiar todo lo que está sucediendo en el occidente? Vamos a ver una cosa. En este momento el problema es que ese mundo occidental, para entendernos, en el que siempre hemos estado, polacos y españoles, siempre, no ahora, se ha convertido en algo que no era. Se ha convertido en una especie de magma cosmopolita transnacional sin identidad que se abona a ideologías, en fin, sobrevenidas que no tienen nada que ver con nuestra idea tradicional de la libertad, de la comunidad, etcétera. Por ejemplo, la ideología LGTB es un perfecto ejemplo de este asunto. De tal forma que ahora, desde mi punto de vista, el combate, lo mismo para los polacos que para los españoles, para los franceses, los alemanes o los italianos, para cualquier ciudadano de a pie, es seguir siendo conscientes de que solo desde la convicción de la propia identidad
de la propia personalidad cultural vamos a poder defender nuestras democracias, porque la alternativa es entregar nuestras libertades a poderes transnacionales sin rostro, que no controlamos, que ocasionalmente colonizan instituciones como la Comisión Europea, o el Fondo Monetario Internacional o cualesquiera otras, para tomar decisiones en su nombre y no en nombre de los ciudadanos. Y me parece que en este momento la gran batalla es recordar que sin decisión ciudadana, sin soberanías nacionales, sin identidades culturales, no hay democracia posible, no hay democracia si no hay demos, y no hay demos si no hay un pueblo que se reconozca como libre. Nos quieren quitar esa libertad para entregarnos a decisiones que toman otros cuyo rostro ni siquiera conocemos. Y eso es un combate que tenemos en este instante absolutamente todos los europeos. Bueno, muchísimas gracias, don José Javier, por su tiempo. Todo lo que nos ha contado es de sumo interés y una advertencia sobre lo que puede pasar a Polonia si se olvide de su esencia en aras de modernidad. Así que espero volver a contar con usted para tratar esos y otros temas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Margosata. Gracias a vosotros.